Cuando Sarrin volvió por primera vez a comer a casa de la familia de su marido después de la boda, notó una diferencia clara entre el trato que recibía ella y el que recibía Heudon. La señora Heudon sirvió arroz recién hecho a Heudon y no paró de ponerle pescado en el plato. En cambio, delante de Sarrin solo había arroz de días anteriores y un trozo de rábano encurtido. Sarrin se sintió herida, pero intentó convencerse de que quizá muchas nueras pasaban por algo parecido al entrar en una familia nueva. Lo que no imaginaba era que, poco después, iba a entender por primera vez que aquel matrimonio no era tan fácil como había creído. Sarrin y su marido Heudon habían estudiado en la misma universidad, y más tarde se reencontraron en el trabajo. La relación avanzó muy rápido, y Sarrin pensó que Heudon era la persona con la que podía compartir el resto de su vida. La dulzura de los primeros días de casados reforzó esa idea. Pero Sarrin todavía no sabía que Heudon era inmaduro y muy dependiente de su madre. La víspera del cumpleaños de la madre de Heudon, Sarrin estaba trabajando cuando empezó a recibir mensajes de Midon, la hermana de Heudon. Midon le recordó que al día siguiente era el cumpleaños de la señora Heudon. Sarrin, en realidad, lo tenía presente e incluso había reservado un restaurante con antelación. Pero Midon le dijo que, si a la mañana siguiente preparaba sopa de algas con sus propias manos, su suegra se pondría muy contenta. También le prometió que la ayudaría. Sarrin sabía que al día siguiente tenía que trabajar, pero aún así acabó aceptando. Para agradar a su suegra, Sarrin fue con Heudon a casa de sus padres antes de la hora prevista. La madre de Heudon se alegró mucho al recibir las flores y, en ese momento, estaba preparando fruta. Sarrin se ofreció a encargarse de la fruta y dijo que podía ayudar. Pero Sarrin no solía hacer esas cosas, así que sacó el móvil a escondidas y buscó cómo cortar un melón. Aunque era la primera vez que lo hacía, al final llevó la fruta ya cortada al salón. Entonces la madre de Heudon vio que su hijo estaba cansado y lo mandó enseguida a descansar a la habitación. Sarrin también quiso irse con Heudon, pero su suegra la retuvo para seguir hablando. Sarrin había ido a casa de sus suegros justo después de salir del trabajo y estaba agotada. Pero no quería incomodar a su suegra, así que siguió sonriendo, se pellizcó la pierna para mantenerse despierta y continuó conversando con ella hasta muy tarde. A la mañana siguiente, antes de que amaneciera, Sarrin se despertó con la alarma. Quiso despertar a Heudon para preparar juntos el desayuno, pero él dormía profundamente y no dejaba de roncar. Sarrin tuvo que ir sola a la cocina, en silencio, procurando no despertar a sus suegros. Después de pasarse toda la mañana ocupada en la cocina, por fin dejó preparado un desayuno completo, incluida la sopa de algas que Midon le había sugerido. Cuando Midon se despertó y vio que su cuñada ya lo había preparado todo sola, se quedó algo incómoda e intentó explicarse. Pero Sarrin no le dio más vueltas ni se lo reprochó. Al ver la mesa llena de comida, la madre de Heudon quedó muy satisfecha y llamó enseguida a su hija para que saliera, hiciera fotos y presumiera de aquello. Cuando el resto de la familia se acercó, todos elogiaron a Sarrin por lo trabajadora que había sido. Solo Heudon permaneció callado y ni siquiera le dijo una palabra de ánimo. Después, Midon cogió la sopa de algas y se la tomó encantada. En ese momento, Sarrin entendió que aquella sopa no la quería realmente su suegra, sino Midon. Durante la comida, los demás charlaban animadamente. Como Sarrin aún no tenía confianza con ellos, solo pudo comer en silencio. Terminó pronto el arroz de su cuenco, y su suegra insinuó que comía demasiado deprisa. Para aliviar la incomodidad, Sarrin se ofreció a ir a la cocina a pelar fruta. En ese momento recibió un mensaje de su madre. La madre de Sarrin estaba preocupada por cómo le iban las cosas en casa de sus suegros y le preguntó si la primera noche había ido bien. Al ver el mensaje, Sarrin sintió un pequeño alivio. Cuando Sarrin sacó la fruta, su suegra le pidió también que llevara los platos y los cuencos al fregadero, diciendo que luego los lavaría ella. Sarrin fue y vino varias veces hasta recoger todo lo que había sobre la mesa. Los demás siguieron charlando, y nadie se levantó para ayudarla. Heudon también se quedó sentado junto a la mesa, dándose palmadas en la barriga y diciendo que había comido mucho. Cuando Sarrin volvió después de lavar los platos, en la mesa solo quedaban unas pocas rodajas de kiwi. Su suegra se sintió algo incómoda y solo comentó que dejarle demasiada fruta también habría sido un desperdicio. Después de decir eso, pinchó un trozo con el tenedor y se lo metió directamente en la boca a Sarrin. En la comida de cumpleaños de aquel día, Yesin, la nuera mayor y esposa de Kai-Win, también llegó al restaurante. Ella ya estaba embarazada. Al oír que la sopa de marisco del local era famosa, quiso pedir una para su suegra. Pero Midon comentó sin pensarlo que Sarrin ya le había preparado sopa de algas a su madre por la mañana. La suegra aprovechó el comentario para elogiar a Sarrin y dijo que esa segunda nuera era muy considerada y obediente. Yesin notó enseguida que algo no cuadraba y preguntó si Sarrin había preparado sola el desayuno de aquella mañana. Midon se apresuró a explicar que se había quedado dormida sin querer. La madre de Heudon también salió en defensa de Midon y dijo que su hija no sabía hacer esas cosas. Pero Midon no vio ningún problema y dijo que, durante el primer año de matrimonio,
Era normal que una nuera preparara el desayuno de cumpleaños de su suegra. Al oírlo, Yesin se quedó muy sorprendida y lo rebatió allí mismo, dejando claro que aquello no podía darse por hecho. También les recordó a todos que Sarrin tenía que trabajar al día siguiente y que, aún así, la familia de su marido la había tratado de esa manera, algo que le parecía excesivo. El ambiente de la mesa se tensó de golpe. Aquella escena hizo que Yesin recordara que, unos años atrás, cuando acababa de casarse, ella había pasado por algo parecido. En aquel entonces, Yesin y su marido Kai-Win habían ido juntos a casa de los padres de él. Aunque los dos trabajaban y se habían turnado para conducir, su suegra solo mandó a descansar a Kai-Win. En la casa estaban a punto de preparar la comida para el rito familiar, pero ninguno de los hombres movió un dedo. Yesin señaló directamente que, si Kai-Win también estaba cansado, con más razón debía quedarse a ayudar. Además, puso sobre la mesa la situación de la familia. Los mayores estaban ocupados bebiendo, el hermano menor y Midon habían salido a una cita. Y al final toda la comida y todos los preparativos del rito recaían solo sobre la suegra. Al oírla, la suegra interrumpió enseguida a Yesin y le recordó que debía cuidar las formas al hablar. Yesin respondió con una sonrisa que las formas de tratamiento no le importaban. Pero añadió que entendía muy bien lo que su suegra quería decir. Que la nuera debía quedarse con ella y preparar la comida a su lado. Cuando Kai-Win vio que el ambiente se estaba complicando, buscó enseguida una excusa para marcharse. Midon también murmuró algo mientras subía al coche de su novio. Ya dentro del coche, incluso imitó la forma de hablar de Yesin. Tanto Midon como su novio pensaban que era normal que una nuera hiciera esas cosas. Cuando el ambiente dentro de la casa se volvió incómodo, Yesin se giró hacia Kai-Win y le recordó que no olvidara lo que le había prometido. La suegra no entendió a qué se referían y les preguntó de qué estaban hablando. Yesin no lo explicó y solo se despidió de su suegra, dispuesta a volver primero a casa. Kai-Win salió corriendo detrás de ella y le preguntó si de verdad pensaba irse. Yesin le dijo que aquel enfrentamiento acabaría ocurriendo tarde o temprano y que confiaba en que Kai-Win lo manejaría bien. Después, Kai-Win volvió a la cocina y empezó a ayudar con la comida del rito familiar. Al verlo entrar, su madre le dijo enseguida que él no sabía hacer nada y que solo desordenaría la cocina. Pero Kai-Win le respondió que la madre de Yesin antes también pensaba que él no sabía cocinar, pero que, si alguien le enseñaba, podía aprender. Al oír aquello, Heudon también dijo enseguida que él también podía aprender. Namchun se levantó furioso para reprender a Kai-Win, pero Kai-Win también estaba decidido a hablar claro. Kai-Win reconoció que honrar a los antepasados era una responsabilidad familiar, pero insistió en que esa carga no tenía por qué caer solo sobre las nueras. Tampoco las tareas de casa tenían que quedar siempre en manos de las mujeres. Kai-Win aún no había terminado cuando la señora Heidon lo interrumpió para regañarlo. Según ella, Yesin era buena mujer, pero el problema era la arrogancia de Kai-Win. Namchun se enfadó todavía más, convencido de que su hijo se había dejado llevar por las ideas de su mujer. Kai-Win dejó claro que amaba a Yesin y que ella ya formaba parte de su familia. Sabía que sus padres se sentirían mal, pero primero tenía que cuidar la familia que había formado con Yesin. Entonces Kai-Win anunció que, a partir de ese momento, en las fiestas solo irían una vez a la casa familiar. Seguirían ayudando en los cumpleaños de sus padres y en otras reuniones familiares. Pero cada familia tendría que ocuparse de sus propios rituales por los antepasados. Esa era la decisión que Kai-Win y Yesin habían tomado después de hablarlo. La escena regresó a la fiesta de cumpleaños de la señora Heidon. Yesin apenas había empezado a hablar cuando la señora Heidon fue directa al tema de los hijos. Le preguntó a Yesin si pensaban tener hijos. Los familiares enseguida la apoyaron y dijeron que, después de casarse, lo normal era tener hijos. La señora Heidon siguió hablando y aseguró que, cuando nacían niños varones, solían salir más listos. También le recordó que, cuando se acercara el parto, avisara a Kai-Win. Y que esperara a que él dejara cerrado lo del trabajo antes de ir al hospital. Yesin siguió comiendo en silencio y no respondió. La señora Heidon sintió que la estaban ignorando y siguió preguntando dónde nacería el bebé. También insinuó que no le haría ninguna gracia que su marido la acompañara en el parto si eso afectaba a su trabajo. Sarrin, sentada al lado, lo escuchó todo muy sorprendida. Yesin guardó silencio un momento y luego miró a la señora Heidon. Entonces le respondió que aquello no dejaba de ser su opinión. Y que nadie podía decidir por ellos como matrimonio. Primero, Yesin le dio las gracias a la señora Heidon. Pero también dejó claro que todo lo relacionado con los hijos y el parto lo hablarían y lo decidirían ella y Kai-Win. Toda la familia política se quedó helada. Cuando terminó la fiesta, Sarrin le preguntó a Heudon por Yesin durante el viaje de vuelta. Heudon le explicó que Yesin era una persona libre, con mucho carácter y muy centrada en su propia familia. También dijo que su hermano había aceptado a Yesin. Pero a la señora Heidon no le gustaba una nuera así. Por eso avisó a Sarrin de que no intentara imitarla.
Geudon añadió que la familia solo había aceptado a Yesin porque veía que su hermano era feliz. En otro coche, Win comentó que la familia había elogiado a Sarrin por sus buenos modales y por ser comprensiva. Yesin, al oírlo, bromeó y le preguntó si quería decir que ella quedaba como la mala. Win se apresuró a negarlo. Solo dijo que la situación de Yesin y la de Sarrin eran completamente distintas. Aquella frase hizo que Yesin recordara lo que había vivido el Chuseok del año anterior en casa de su marido. Ella dijo que, si no hubiera salido de allí entonces, todo habría ido a peor. La noche siguiente, Sarrin y Geudon volvieron a cenar a casa de los padres de Geudon. Esta vez cocinó la propia señora Geudon, pero su favoritismo resultó evidente. La comida caliente y recién hecha fue para los hombres de la casa. Delante de Sarrin, en cambio, solo quedó arroz del día anterior. Durante la cena, Sarrin le entregó una tarjeta regalo a su suegra. La señora Geudon guardó las formas, pero aceptó la tarjeta enseguida. Solo dijo que, a partir de entonces, no hacía falta ponerse tan ceremoniosa. También les sirvió pescado y carne a sus hijos. A Sarrin, en cambio, solo le puso un trozo de rábano encurtido. Después, la señora Geudon dijo que comer cosas ácidas ayudaba a tener niños varones. Tras la cena, Sarrin sacó unos postres que había comprado para compartirlos con todos. La señora Geudon, en cambio, la criticó por gastar demasiado y por no saber administrar el dinero. Geudon salió en defensa de su esposa y dijo que Sarrin trabajaba mucho y también ganaba bien. Después, Sarrin comentó que tenía que ausentarse 4 o 5 días por un viaje de trabajo. La señora Geudon se molestó de inmediato. Le preguntó quién le prepararía la comida a Geudon mientras ella no estuviera. También le exigió a Sarrin que buscara una excusa para no ir. Geudon volvió a explicar que el viaje lo había organizado la empresa. Y que eso demostraba que Sarrin estaba capacitada para asumir aquel trabajo. Pero Namchun, el padre de Geudon, le pidió a Sarrin que comprendiera a la señora Geudon. Dijo que ella nunca había trabajado fuera de casa y no entendía muy bien cómo funcionaban las cosas en una empresa. Poco después, los padres de Geudon propusieron que Geudon volviera a vivir unos días con ellos mientras Sarrin estuviera fuera. Aquello hizo que Sarrin se sintiera todavía más agobiada. Cuando la pareja se fue, la señora Geudon por fin dijo la verdadera razón. Le preocupaba que su hijo llevara años trabajando sin que lo mandaran de viaje. Mientras tanto, su nuera podía acabar con un puesto mejor, ganar más dinero y dejarlo por detrás. Por eso había querido presionar a Sarrin. Una mañana lluviosa, Sarrin y Geudon iban a tomarse el día libre juntos. Pero Geudon le dijo de repente que ese día era el aniversario de la muerte de su abuelo. También era el primer cumpleaños del hijo de un pariente. Le pidió a Sarrin que fuera primero a casa de los padres de Geudon para ayudar. También dijo que, aunque él fuera, no serviría de mucho, porque nunca había hecho tareas domésticas. A Sarrin le pareció absurdo. Si era el aniversario del abuelo de Geudon, y ella ni siquiera lo había conocido, ¿no tenía más sentido que fuera él a ayudar? Pero Geudon no lo veía así. Sarrin se enfadó, pero al final aceptó después de que Geudon le hiciera una promesa. Él dijo que iría más tarde a ayudar. Y que, cuando Sarrin llegara, no tendría que hacer nada. Pero en cuanto llegaron a casa de los suegros, la señora Geudon ni siquiera dejó sentarse a Sarrin. La llevó directa a la cocina. Incluso le puso en las manos un delantal que ya tenía preparado. Geudon quiso echar una mano a su esposa, pero la señora Geudon lo detuvo enseguida. También le dijo a Sarrin que no dejara trabajar a su hijo. Geudon se apartó, incómodo. Sarrin se sintió mal, pero solo pudo tragárselo en silencio. Mientras tanto, los hombres de la familia estaban sentados dentro, bebiendo agua y esperando la comida. La señora Geudon vio la cara de Sarrin y le advirtió que, si hacía algo mal, tendría que repetirlo. La abuela de la familia también la elogió a propósito. Dijo que aquella nuera sí que era capaz. Un tío vio a Sarrin trabajando sola en la cocina y enseguida cargó contra Yesin. La culpó por no haber vuelto a ayudar. La señora Geudon sabía muy bien que Yesin no aceptaba esa norma de que las mujeres se encargaran de las tareas del ritual. Pero solo pudo mentir y decir que Yesin estaba a punto de dar a luz y no podía moverse bien. El tío siguió quejándose. Dijo que Yesin no era considerada y que había dejado a su cuñada cargando sola con todo el trabajo. Sarrin escuchó aquello y también empezó a resentirse con Yesin. Mientras tanto, Yesin estaba tan agotada en casa que casi no podía mantenerse en pie. Win la ayudó enseguida a sentarse en el sofá para descansar. Después le masajeó la espalda y los pies. Yesin se sintió algo incómoda por aquello y preguntó si no deberían pasar un momento por casa de sus suegros. Win lo rechazó de inmediato. Dijo que, si habían decidido no volver en las fiestas, tampoco tenía sentido participar en el ritual por los antepasados. Además, el bebé podía nacer en cualquier momento. Y él ya había explicado la situación a su familia. Después de un día entero de trabajo, el ritual terminó por fin. De camino a casa, Sarrin y Geudon discutieron. Sarrin no entendía por qué Geudon siempre esquivaba las tareas domésticas. Geudon, en cambio,
Le explicó que, si empezaba a ayudar de golpe, la señora Haydon pensaría que Sarrin se lo había ordenado. Por eso, según él, no hacer nada era su forma de ayudar a Sarrin. Así su madre no acabaría odiándola. Sarrin no podía creer que la persona a la que amaba no la hubiera protegido. Geudon la había dejado sola soportando la presión en casa de sus suegros. Geudon, por el contrario, la acusó de no ser una buena nuera. Al final, Geudon bajó furioso del coche y se marchó. Sarrin entró en una cafetería y pidió 2 bebidas, pensando que Geudon la seguiría. Pero Geudon nunca apareció. En ese momento, Yesin la llamó. Le dijo que tenía 2 entradas para un musical y que quería regalárselas. Sarrin seguía enfadada. Pensó que Yesin se sentía culpable por no haber ido a casa de sus suegros a ayudar. Así que respondió con frialdad que su cuñada no tenía que compensarla de esa manera. Yesin entendió entonces que Sarrin quizá pensaba que ella había faltado a propósito. Por eso Yesin le explicó que solo quería regalarle las entradas porque los asientos eran muy buenos y daba pena desperdiciarlas. No era porque se sintiera culpable. También le dijo con sinceridad que ella no tenía ninguna obligación de volver a casa de sus suegros para hacer aquellas cosas. Después de colgar, Yesin suspiró aliviada. Al mismo tiempo, también comprendió que no volver a casa de sus suegros no se veía tan simple desde fuera. Un tiempo después, durante la fiesta de los 100 días de la hija de Yesin, la señora Haydon vio que su hijo estaba ocupado cuidando del bebé. Mientras tanto, su nuera comía sentada a un lado. Aquello molestó mucho a la señora Haydon. Pensaba que cuidar de los hijos era cosa de mujeres. Y que no estaba bien dejar a un hombre de un lado para otro con el bebé. Por eso le dijo a su hijo que le diera el bebé a la abuela. También le dijo que comiera algo primero y bebiera agua. Win no captó la ironía de la señora Haydon. Incluso dijo con orgullo que sabía cambiar pañales, esterilizar biberones y bañar al bebé. También dijo que un padre podía hacer bien esas cosas. Yesin entendió lo que quería decir su suegra, pero eligió guardar silencio. Entonces Namchun preguntó de repente cuándo iban a tener un segundo hijo. Win salió enseguida al paso por su esposa y dijo que con un solo hijo les bastaba. Pero Namchun siguió insistiendo. Dijo que la familia tenía que tener un nieto varón para continuar el linaje familiar. Aquellas palabras dejaron heladas a Yesin y a Sarrin, que estaban comiendo. Yesin no quiso seguir discutiendo y se fue con el bebé en brazos. En cuanto Yesin se marchó, la señora Haydon llevó la conversación hacia Sarrin. La tía también se sumó. Empezó a aconsejarle a Sarrin que tuviera hijos pronto, mientras aún era joven. Sarrin se vio rodeada por la familia de su marido y presionada para tener hijos. Se quedó tan incómoda que no sabía cómo responder. Entonces Geudon habló de pronto. Dijo que se esforzaría por darles una alegría a sus padres. Y que en 3 meses les daría una respuesta. Aquella promesa alegró mucho a la señora Haydon. Pero hizo que Sarrin se sintiera todavía más incómoda. Sarrin solo pudo buscar una excusa para marcharse e ir a hablar con Yesin. Yesin también le confesó que, en realidad, había esperado con ganas aquella reunión. Por fin habría alguien que pudiera escucharla. Para Yesin, aquello incluso significaba que podía ir sola al baño por una vez. Ella quería mucho a su hija. Pero tampoco quería que su vida quedara completamente atada al bebé. Sarrin todavía no podía entenderlo del todo. Pero respetó mucho lo que sentía su cuñada. Después de hacerse la foto familiar de la fiesta de los 100 días, todos se fueron por su lado. Sarrin subió la foto a sus redes sociales. Midon y los parientes de la familia política no tardaron en dejar comentarios. Decían que deberían reunirse más a menudo. Eso agobió todavía más a Sarrin. Ni siquiera en sus redes sociales podía escapar de la familia política. Tampoco podía tener un mínimo de espacio privado. Por eso compartió la foto en otra cuenta privada. De paso, se desahogó sobre la familia de su marido y sobre su suegra. Sus amigas empezaron a consolarla en los comentarios. Aquella noche, Sarrin miró la luna y de repente se dio cuenta de que solo quedaban 2 días para Chuseok. Aquel día debía ser una fiesta de reunión familiar. Pero para ella significaba volver a pasarse horas trabajando en la cocina de sus suegros. Y fue justo en ese momento cuando Sarrin pensó por primera vez en separarse. El día de Chuseok, cuando aún no había amanecido, Sarrin se despertó por el ruido de la señora Haydon cortando verduras. Geudon, en cambio, seguía profundamente dormido. Sarrin había prometido levantarse temprano para ayudar. Pero como Geudon no se despertaba, tuvo que tragarse el enfado e ir sola a la cocina. Cuando la prima política llegó con su hija, las demás mujeres también fueron entrando en la cocina. Todas empezaron a repartirse de nuevo el trabajo que quedaba. Un rato después, Geudon se despertó y entró por su cuenta en la cocina. Quería quitarle trabajo a Sarrin. Pero en cuanto la señora Haydon vio a su hijo en la cocina, lo regañó enseguida y lo echó de allí. Sarrin se quedó a un lado. Solo sintió que la situación se volvía todavía más incómoda. Entonces Namchun volvió a llamar a Geudon para que arreglara el ordenador. Cuando los hombres se fueron, la señora Haydon murmuró que, aunque su hijo entrara en la cocina, tampoco podría hacer gran cosa. Aquella frase enfadó aún más a Sarrin.
La prima que estaba al lado vio la reacción de Sarrin, pero no dijo nada. Poco después, también llegaron los hijos de los otros dos tíos. Lo raro fue que solo vinieron los hombres y los niños. Según dijeron, una de las tías se había torcido el tobillo, y otro tío seguía recuperándose de una lesión en la pierna. La señora Haydon decía que no pasaba nada, pero se le notaba en la cara que no estaba nada contenta. Al menos el tío Ae le agradeció el esfuerzo de haber preparado todo. Nam-chun, en cambio, daba por hecho que todo aquello le correspondía a ella. Cuando terminó el ritual de los antepasados, Sarrin ya estaba agotada. Heudon la vio tan cansada y se acercó para decirle que descansara un rato. También le prometió que, después de comer, irían a visitar a la señora Done, la madre de Sarrin. Él se encargaría de lavar los platos. Pero cuando Sarrin salió de la cocina, descubrió que todos ya habían empezado a comer. Los hombres estaban sentados alrededor de la mesa principal. Las mujeres, en cambio, solo podían apretarse en un rincón. La señora Haydon explicó que era porque la mesa no era lo bastante grande. Entonces ocurrió otra cosa que incomodó aún más a Sarrin. El sobrino de uno de los tíos quiso servirse arroz por su cuenta. Pero la señora Haydon lo llamó enseguida para detenerlo. Le preguntó por qué había ido a la cocina y le pidió que le pasara el cuenco para servirle ella el arroz. Al verlo, Sarrin entendió el mensaje y se levantó enseguida. Cogió el cuenco y fue a la cocina. Después de comer, Heudon se levantó por iniciativa propia para recoger la mesa. Los chicos que estaban al lado jugaban a videojuegos. Mientras tanto, solo una niña de 5 años limpiaba la mesa con un trapo. Los mayores la vieron y la elogiaron. Decían que, en el futuro, seguro que sería una buena nuera. La madre de la niña lo oyó y pensó en su propio marido, que nunca hacía nada en casa. Al final, no pudo contenerse. Soltó unas palabras con rabia, tomó a su hija de la mano y llamó también a su marido para marcharse. Mientras tanto, la señora Haydon volvió y vio a Heudon lavando los platos en la cocina. Enseguida llamó a gritos a Sarrin. Le dijo que no debía permitir que las manos de su hijo se mancharan de grasa. Sarrin solo quería terminar cuanto antes para poder ir a visitar a su madre. Pero justo entonces llegó también la familia de Midon. Al ver llegar a su yerno, la señora Haydon se alegró de forma evidente. Enseguida le hizo señas a Sarrin para que lo atendiera. Pero lo que más enfadó a Sarrin fue ver a Heudon sentado tranquilamente, charlando con su cuñado. Él acababa de prometerle que la acompañaría a casa de su madre. Cuando Sarrin terminó por fin todas las tareas de la casa y la pareja se preparó para marcharse, la señora Haydon volvió a quejarse. Dijo que, si Sarrin quería ir a casa de su madre, tendría que haber ido una semana antes. Durante los días festivos, Sarrin debía quedarse en casa de su marido para atender a la familia. Sarrin se quedó completamente atónita al oírla. Heudon intervino enseguida para quitarle hierro al asunto. Dijo que su madre solo estaba bromeando. Solo entonces la señora Haydon los dejó marcharse. De camino a casa, Sarrin permaneció en silencio. Estaba tan agotada que casi no podía más. Heudon, en cambio, no notó nada. Durante todo el camino, siguió hablando de la comida. Solo cuando vio la mala cara de Sarrin, le preguntó de pasada si le dolía la cabeza. Incluso pensó que aquel día ella tampoco había hecho tantas cosas. Cuando Sarrin llegó a casa, se dejó caer en la cama, completamente agotada. Pero por dentro seguía llena de tristeza. Justo entonces, la señora Haydon volvió a llamar por teléfono. Les pidió que regresaran para cenar. Heudon no se dio cuenta de que su esposa ya estaba al límite. Solo le preguntó si quería volver. Sarrin dijo que estaba demasiado cansada y que solo quería descansar en casa. Pero Heudon no quería decepcionar a su madre. Por eso insistió en llevarla de vuelta. Sarrin le preguntó si, al volver, no la llamarían otra vez para cocinar. Los dos acabaron discutiendo por eso. Sarrin ya no pudo contener más sus emociones. Le preguntó a su marido por qué las nueras y los yernos recibían un trato tan distinto. También le preguntó por qué ella tenía que servir a la familia de su marido. Incluso tenía que atender como invitados a Chunbok y a los demás. Heudon, en cambio, dijo que aquel día no había sido tan duro. Sarrin le preguntó entonces si seguiría pareciéndole fácil si quien hubiera tenido que cocinar, servir el arroz y atender a todos hubiera sido Chunbok. Heudon se enfadó. Dijo que, si no quería ir, hiciera lo que quisiera. Después se marchó solo. Heudon incluso pensó que solo había sido una comida. No entendía por qué Sarrin lo veía tan grave. De camino a casa de sus padres, recordó que la tía no había ido. Entonces pensó en lo mucho que su madre había trabajado durante todo el día. Al ver a la señora Haydon secarse el sudor a escondidas, volvió a sentir lástima por ella. Pero se olvidó de algo igual de evidente. Sarrin también llevaba todo el día agotada. En ese momento, Sarrin estaba sola en casa con fiebre alta. Se levantó con dificultad para buscar una medicina y tomársela. Sin querer, vio el vídeo de su boda. En el vídeo, ella sonreía feliz y estaba llena de expectativas sobre el matrimonio. Mientras tanto, Heudon volvió a casa de sus padres y se encontró con Midon, que había salido a dar un paseo.
Midon notó que él y Sarrin habían discutido. Heudon le preguntó a su hermana por qué no volvía a casa de sus suegros. Midon reaccionó de inmediato con mucha intensidad. Le preguntó si acaso ella no se cansaba ni se sentía mal. También le dijo que, precisamente porque Heudon había vuelto a casa de sus padres, la familia de Chumbok también presionaría a Midon para que regresara con sus suegros. Midon le dijo a Heudon que, en adelante, no volviera tan a la ligera durante los días festivos. Heudon se quedó paralizado. Solo entonces se dio cuenta de que su hermana pensaba exactamente lo mismo que Sarrin. Para entonces, la señora Heudon ya había subido a descansar, agotada. Cuando oyó que Sarrin no había vuelto, le pidió a su marido Namchun que pidiera comida a domicilio. Namchun se negó enseguida. Dijo que la comida de fuera no era higiénica ni nutritiva. Después le pidió a la señora Heudon que preparara unos cuantos platos sencillos. La señora Heudon estalló por fin. Se quejó de que su marido sabía perfectamente que ella había pasado todo el día preparando la comida de la fiesta. Aún así, ni siquiera aceptaba pedir algo a domicilio. Un rato antes, la señora Heudon había salido de casa enfadada. Cuando Heudon entró, vio a su padre Namchun sentado con las piernas cruzadas delante del televisor. En casa solo quedaban padre e hijo. Ninguno de los dos sabía cocinar. Heudon le preguntó a su padre por qué no había salido con su madre. El señor Namchun, en cambio, se quejó de su esposa. Dijo que todavía había comida en casa, pero ella insistía en salir a comer fuera. Heudon defendió a su madre. Dijo que, después de haber trabajado todo el día, no pasaba nada por salir a comer una vez. Entonces el señor Namchun le pidió a Heudon que llamara a Sarrin para que volviera a cocinar. Heudon no pudo evitar preguntarle si Sarrin, en aquella casa, solo era la persona encargada de cocinar. Pero nada más decirlo, admitió en voz baja que a él tampoco se le daba bien cocinar. Justo entonces, en la televisión apareció una noticia sobre el aumento de rupturas entre parejas coreanas antes y después de las vacaciones. Cuando Heudon bajó, oyó por casualidad a Midon y a su marido Chumbok discutiendo. Chumbok quería que Midon volviera a casa de sus suegros para ayudar a su madre. Midon se negó tajantemente. Dijo que, cada vez que volvía, acababa agotada. Chumbok insistió en que Chuseok solo ocurría una vez al año. Midon le respondió enseguida. También los cumpleaños de los padres. El día de los padres de ambas familias y los rituales familiares podían presentarse como algo que solo pasaba una vez al año. Ella ya no quería seguir soportando aquella vida. Justo entonces, la señora Heudon se giró y vio que su yerno Chumbok estaba presionando a Midon. Resultó que el negocio de Chumbok había fracasado hacía tiempo. Durante todo un año, no solo no había aportado dinero para mantener la casa. También se había pasado los días jugando en casa y había dejado deudas. Todos los gastos del hogar recaían sobre Midon. Pero incluso cuando Midon se había mudado a vivir con la familia de su marido, en aquella casa seguían tratándola como si fuera una empleada. La señora Heudon no quiso escuchar más excusas de Chumbok. Protegió a Midon y se llevó a su hija de vuelta a casa. El señor Namchun vio que madre e hija volvían tan tarde y todavía se quejó en la puerta. La señora Heudon llevó a Midon a la habitación. Solo entonces Midon contó la verdad. El préstamo de Chumbok había tenido problemas. Incluso la casa ya estaba hipotecada. Mientras lo contaba, terminó derrumbándose y llorando. Dijo que todos a su alrededor le aconsejaban seguir aguantando. Pero ella no lograba entender por qué tenía que vivir de esa manera. El señor Namchun lo escuchó todo desde fuera y también se sintió muy mal. Cuando volvió a la habitación, la señora Heudon recordó todo lo que Midon había tenido que soportar en casa de sus suegros. De pronto se dio cuenta de que su actitud hacia su nuera Sarrin tampoco había sido mucho mejor. Empezó a preguntarse si ella también se había convertido en una suegra que hacía sufrir a su nuera. Al final, decidió enviarle un mensaje a Sarrin para disculparse. En ese momento, Sarrin estaba en una cafetería. Recibió un mensaje de la señora Heudon. En el mensaje, la señora Heudon le pidió perdón. Le dijo que la había hecho sufrir demasiado en su primera festividad familiar. También le explicó que la madre de Sarrin la había llamado para que volviera a casa a cenar solo porque estaba preocupada por su hija. La señora Heudon sabía que Sarrin estaba muy cansada. Por eso le pidió que descansara bien y recuperara fuerzas. Mientras tanto, Heudon volvió a casa, pero no encontró a Sarrin. En la televisión seguía reproduciéndose el vídeo de su boda. Al ver la sonrisa radiante de Sarrin en el vídeo, pensó también en lo que Midon había vivido en su matrimonio. Heudon empezó a sentirse cada vez más intranquilo. Comenzó a sentirse culpable por no haber entendido a su mujer. Entonces fue enseguida a la cafetería a buscarla. En la cafetería, Sarrin por fin sacó todo el dolor que llevaba acumulado. No entendía por qué ella tenía que atender a Chumbok. Tampoco entendía por qué la señora Heudon, sabiendo que ella era hija única, le pedía que pusiera primero a la familia de su marido. Solo entonces Heudon se dio cuenta de que su mujer había soportado mucho más de lo que él había imaginado. Lo único que pudo hacer fue pedirle perdón una y otra vez. Pero Heudon seguía sin entender de verdad cuál era el problema. Al contrario,
Le preguntó a Sarrin por qué no lo había dicho directamente si tanto le dolía. Sarrin le devolvió la pregunta. Le preguntó cómo iba a poder decir algo en una situación así. Heudon siguió insistiendo. Le preguntó por qué no podía. Al final, Heudon dijo con irritación que el problema entre ellos no había cambiado en absoluto. Volvió a cargar el problema sobre Sarrin. Le preguntó qué quería exactamente que hiciera y si de verdad creía que él podía cambiar a su madre. Aquella frase dejó a Sarrin completamente callada. De pronto, ella dijo que, cuando se amaban, solo tenían que pensar el uno en el otro. Entonces todo había sido muy bonito. Pero aquella discusión no terminó con ninguna solución. Cuando salió de la cafetería, Sarrin se arrepintió de haberse casado. En ese momento, lo único que quería era estar sola y tranquila durante un tiempo. Al día siguiente, Sarrin pidió un día libre. No se lo dijo a nadie y se fue sola de viaje. Solo le dejó una nota a Heudon. En la nota decía que necesitaba un tiempo de calma. También esperaba que Heudon pensara las cosas por sí mismo. Cuando ella volviera, los dos hablarían bien. Después de leer la nota, Heudon la tiró a un lado, enfadado. En aquel momento, él seguía pensando que, en una familia tradicional, la esposa debía encargarse de las tareas de casa y cuidar de la familia del marido. Después, buscó a Sarrin por todas partes, pero no consiguió encontrarla. Más tarde, Heudon fue a la empresa de Sarrin. Sin querer, oyó a sus compañeros hablar de la situación de Sarrin después de casarse. Una compañera lo descubrió y le contó directamente todo lo que Sarrin había vivido durante esos años. Heudon volvió a casa. Se sentó solo en un rincón y bebió para intentar contener el malestar que llevaba dentro. Recordó que Sarrin no solo hacía horas extra y viajaba por trabajo. También trabajaba en días festivos. Y aún así, cada vez que volvía a casa de su marido, tenía que encargarse de tareas domésticas y compromisos familiares. También recordó que Sarrin le había dicho una vez que llegaba agotada después del trabajo y aún así tenía que ayudar a otros a limpiar. Heudon por fin comprendió que, como marido, no había cumplido con su responsabilidad. Después consiguió contactar con Sarrin a través de una compañera de ella. A la mañana siguiente, la señora Heudon llamó para preguntar por qué no lograba contactar con Sarrin. Heudon mintió deprisa. Dijo que Sarrin todavía estaba durmiendo y que llamaría más tarde. Cuando Heudon se despertó, vio el acuerdo matrimonial que los dos habían escrito tiempo atrás. Solo entonces descubrió que casi no había cumplido ninguna de las cláusulas. Miró el salón desordenado y por fin entendió que Sarrin se había ido de verdad. No tuvo más remedio que empezar a recoger por su cuenta. La marcha de Sarrin hizo que Heudon volviera a ver con claridad todas esas cosas que antes daba por hechas. La casa no funcionaba sola porque las tareas fueran fáciles. Funcionaba porque Sarrin siempre las había sostenido en silencio. Al final, Heudon reunió valor y volvió a casa de sus padres con una tarta. Les dijo con sinceridad que, a partir de entonces, las fiestas no podían girar siempre alrededor de la familia del marido. Si en aquel Chuseok Sarrin había ido a su casa, en el siguiente año nuevo él debía acompañarla primero a casa de su madre. La señora Heudon y el señor Nanchun se quedaron muy sorprendidos. Su primera reacción fue sospechar que Sarrin le había enseñado a decir esas palabras. Heudon explicó enseguida que era su propia idea. Las fiestas de una pareja debían repartirse de forma justa. A la señora Heudon no le gustó nada oír eso. Pensó que los jóvenes de ahora querían justicia para todo. La señora Heudon le preguntó entonces si, ya que todo tenía que ser tan justo, también tendrían que repartir por igual el sueldo y la casa. Heudon respondió que, hasta ese momento, Sarrin había sido siempre la que cedía y lo aguantaba todo. La señora Heudon se enfadó aún más y dijo que sus hijos la estaban dejando sin fuerzas. También soltó que en la familia había otro hijo que quería separarse. Heudon preguntó quién era. La señora Heudon no quiso explicarlo y solo dijo que esperaba que todos sus hijos pudieran vivir bien. Heudon se quedó en silencio. Recordó que, en el pasado, él también se había burlado de su hermano por enfrentarse a sus padres para defender a su esposa. Pero ahora era él quien había enfadado a sus padres por lo ocurrido con Sarrin. Heudon se marchó abatido. Al llegar a la puerta, se encontró con Midon. Midon estaba allí de pie y no podía contener el llanto. Al final, la hija de la que hablaba la señora Heudon era Midon. Midon dijo que el día anterior ya le había entregado a Chumbok el acuerdo de reparto de bienes. El documento también llevaba ya la firma de Chumbok. Cuando sus padres se enteraron, el señor Nanchun lo redujo a una simple pelea de pareja y a una cuestión de responsabilidad. Aunque a la señora Heudon le dolía ver a su hija así, no intentó detener a Midon de inmediato. Al oír hablar así al señor Nanchun, la señora Heudon estuvo a punto de contar todo lo que Midon había sufrido en casa de su familia política. Midon le dijo a Heudon que parecía que por fin había madurado un poco. También se dio cuenta de que su madre había vivido casi toda su vida para la familia. Había sido madre, esposa y nuera, pero casi nunca había tenido una vida realmente suya. Midon entendió que, aunque una persona tuviera que cargar con esos papeles y responsabilidades, antes debía tener una vida propia.
Por fin comprendió que cumplir con todo no garantizaba ser feliz. Después de escuchar a Midon, Geudon recordó que él también había visto como algo normal que Sarrin hiciera las tareas de casa y cuidara de la familia. Entonces decidió que tenía que ir a buscar a Sarrin. Geudon preguntó por Sarrin y descubrió que ella se había ido al destino de vacaciones al que siempre había querido ir. Subió al coche de inmediato y condujo hasta allí. Mientras tanto, Sarrin llegó a Jeju. Se detuvo delante de una pequeña tienda a la que solía ir cuando viajaba por trabajo. Después de encargarse de unas cosas, le dejó una nota al dueño. Luego caminó sola hasta la playa y se quedó ensimismada. No entendía por qué siempre acababa haciendo cosas que no quería hacer. Cuando Sarrin estaba a punto de marcharse, vio 2 cafés sobre un pequeño muro de piedra, justo en un cruce. Al levantar la vista, descubrió que Geudon estaba allí. Los dos se sentaron a hablar. Geudon admitió que, desde que se habían casado, era la primera vez que intentaba ponerse de verdad en el lugar de Sarrin. Por fin entendió que aquello que él había dado por normal en realidad no lo era. Durante mucho tiempo había pensado que una esposa debía integrarse en la familia de su marido y cuidar de los suyos como si fuera algo natural. Pero, al ver a Sarrin de pie junto al mar, con una sonrisa que hacía mucho que no veía en su rostro, entendió que se había equivocado. En ese momento, Sarrin parecía más ella misma que nunca. Geudon también comprendió que Sarrin no tenía por qué quedar encerrada en ningún papel familiar. Lo que ocurría era que los papeles de esposa y nuera la habían ido borrando poco a poco. Por eso empezó a pensar que quizá debía dejar que Sarrin se apartara primero de esos roles. Geudon le pidió perdón muchas veces. Pero Sarrin, al final, decidió no volver con él. Después de marcharse, Geudon le envió a Sarrin una carta larga. En la carta habló de la Sarrin de la que se había enamorado, aquella mujer de pelo rizado, a la que le gustaban los días de lluvia y que amaba su trabajo. Le prometió que, a partir de entonces, no volvería a definirla solo como esposa o nuera. Tampoco volvería a dar por hecho que las cosas tenían que ser así. Le dijo que la esperaría hasta que ella decidiera volver. Justo entonces, el dueño de la pequeña tienda también contactó con Sarrin. Después de ver la nota que ella había dejado, le contó la historia de los pinos. Cuando un pino sentía que no estaba lo bastante sano, producía más frutos y dejaba más semillas. No podían hablar, pero expresaban su inquietud a su manera. Aquella historia hizo que Sarrin pensara en sí misma. Se dio cuenta de que el problema no venía solo de la familia de su marido, sino también de su propio silencio y de todo lo que había aguantado. Precisamente porque ella había cedido una y otra vez, los demás habían empezado a creer cada vez más que todo aquello era normal. Pasó un tiempo y Sarrin volvió. Se alisó el pelo, como si también hubiera ordenado de nuevo su propio estado. Después de volver, Sarrin recibió una invitación de la empresa para participar en la Feria del Mueble de Milán. Aquel había sido siempre su sueño. Pero poco después, la señora Geudon la llamó para decirle que, como Geudon y el señor Namchun estaban muy ocupados, la familia iba a adelantar una semana la cena de cumpleaños del señor Namchun. La fecha coincidía justo con el viaje de Sarrin a Milán. Esta vez, Sarrin no cedió. Le dijo a la señora Geudon que no podía asistir a la cena de cumpleaños por trabajo. Iba a ir a Milán porque ese era su sueño. Después de decirlo, se marchó deprisa antes de que la señora Geudon pudiera reaccionar. Esa noche, Sarrin reservó los billetes de avión. Pero, por el retraso del vuelo, al final no pudo viajar. Aunque había hecho todo lo posible por defender aquella oportunidad, terminó perdiéndola. Pero esta vez nadie se lo impidió. Al contrario, Sarrin recibió 1.000.000 de wons que le transfirió la señora Geudon. La señora Geudon le dijo que al año siguiente tenía que ir sí o sí. Aquel mensaje hizo que Sarrin sintiera un poco de calidez por dentro. Para ella, la familia seguía siendo muy importante, incluso más importante que el propio trabajo. Poco después llegó la cena de cumpleaños del señor Namchun. Sarrin estuvo muy ocupada con el trabajo y ese año no pudo volver a tiempo. Midon preguntó entonces quién iba a preparar la comida. Geudon dijo enseguida que él la haría con Midon. Al oírlo, a la señora Geudon le dio pena ver a su hijo metido en la cocina y pensó que un hombre no tenía por qué encargarse de eso, así que bastaba con que Midon lo hiciera sola. El señor Namchun vio la escena y preguntó si de verdad aquella fecha era tan importante como para obligar a todos a celebrarla, ya que los hijos estaban tan ocupados. No hacía falta que siguieran yendo de un lado para otro por una cena de cumpleaños. Al día siguiente, antes de que amaneciera, la señora Geudon se levantó para preparar la cena de cumpleaños y cocinar ella misma la sopa de algas. Cuando Geudon se despertó, le aconsejó a su madre que descansara y dijo que él y Kai-Win podían encargarse de los ingredientes. Pero Geudon y Kai-Win casi nunca habían entrado en la cocina, y apenas empezaron no dejaron de preguntar dónde estaban los condimentos y las ollas. La señora Geudon no pudo descansar y tuvo que volver a la cocina, cocinando mientras se quejaba de que ojalá Sarrin estuviera allí. Mientras trabajaba, Sarrin recibió un mensaje de su suegra.
En teoría, su suegra le decía que trabajara tranquila y que, a partir de entonces, las cenas de cumpleaños se organizarían de otra manera, sin cargarla a ella con todo. Pero Sarrin notó que aquellas palabras no sonaban a preocupación, sino más bien a reproche. En la cena, Jessin y Win llegaron tarde. En cuanto la señora Haydon los vio, preguntó por qué no habían llevado a su nieta y dijo que a los niños debía cuidarlos su madre en persona. La tía de carácter difícil también intervino y dijo que, si llevaban a los niños a la guardería, de pequeños se ponían malos con facilidad. Jessin respondió de inmediato y le recordó a la tía que Win también había sido criado por la señora Haydon, y aún así se encontraba mal a menudo. La tía no pudo contestarle a Jessin, así que cambió de objetivo y empezó a criticar a Sarrin. Primero preguntó si aquella reunión la había organizado otra vez Sarrin. Cuando descubrió que no, volvió a reprocharle que no entendiera lo que era respetar a la familia. Namchun quiso intervenir para calmar la situación, pero la señora Haydon seguía molesta y hasta le dio pie a la tía para que continuara. La tía empezó enseguida a hablar de los años de esfuerzo y sacrificio de la señora Haydon. Entonces Heudon se levantó y dijo que, si había que culpar a alguien, debían culparlos a ellos, los hermanos. Al fin y al cabo, ellos eran los hijos de la señora Haydon y no debían pasarles la responsabilidad a sus nueras. Al oír hablar a su hijo, la señora Haydon no tuvo más remedio que contenerse por el momento. Sarrin no pudo seguir escuchando y se levantó para ir al baño. Jessin también entró detrás de ella para consolarla. Le dijo que no se tomara demasiado en serio las palabras de la tía y le recordó que también hacía falta mantener cierta distancia con la familia. Solo entonces Sarrin se dio cuenta de que siempre se había esforzado por agradar a todos, pero esos esfuerzos no habían mejorado su situación. Unos días después, la señora Haydon volvió a llamar a Sarrin para pedirle que ella y Heudon fueran a cenar a casa esa noche. No explicó el motivo, pero después de cenar volvió a hacer que Sarrin lavara los platos. Mientras Sarrin lavaba los platos, la señora Haydon soltó a propósito que Heudon parecía más delgado, como si culpara a Sarrin de no cuidar bien de su marido. Heudon se apresuró a explicar que solo estaba intentando adelgazar. Después, la señora Haydon cambió de actitud de pronto y hasta le guardó fruta a Sarrin. Sarrin comió un trozo de kiwi, y la señora Haydon la miró fijamente de inmediato. Luego le preguntó si le parecía ácido. Sarrin dijo que el kiwi de aquel día estaba muy dulce. La señora Haydon y Namchun se miraron enseguida, pensando claramente en un embarazo, e incluso mencionaron una superstición sobre los gustos durante la gestación. Resultó que la noche anterior la señora Haydon había soñado que Sarrin recogía una semilla amarilla. Namchun preguntó contento si eso significaba que la familia pronto tendría un nieto. Sarrin dijo que todavía no estaba preparada para tener hijos, y la cara de la señora Haydon cambió al instante. Volvió a insistirle en que se animara a tener un hijo mientras aún era joven. Sarrin y Heudon pensaban que ahora eran más importantes la carrera y la presión de la hipoteca, así que Heudon solo pudo apartar el tema de los hijos por el momento. Cuando los dos se marchaban, la señora Haydon salió detrás de ellos y le metió a Sarrin a la fuerza una bolsa de pan caro que ya había caducado. También dijo que el pan había estado guardado en el congelador y que todavía se podía comer. Sarrin no tuvo más remedio que aceptarlo con incomodidad. En el coche de vuelta a casa, Heudon retomó lo que habían insinuado sus padres y le preguntó a Sarrin si debían empezar a pensar en tener hijos. Sarrin lo rechazó de inmediato y le recordó que los dos tenían mucha presión laboral y que todavía les quedaban 20 años de hipoteca. Pero justo después de decirlo, cayó en que llevaba una semana de retraso. Solo pudo convencerse de que era por el cansancio de los últimos días y procuró que Heudon no notara nada raro. Al volver a la oficina, Sarrin estuvo distraída todo el tiempo. Incluso cuando una compañera le recordó que comiera, reaccionó con lentitud. Durante el almuerzo, sus compañeras se quejaron de que sus maridos y sus familias políticas nunca compartían las tareas de casa. Después del trabajo, ellas todavía tenían que encargarse de todo, incluidos los hijos. Una de ellas bromeó diciendo que ya ni sabía que podía aportarles el matrimonio a las mujeres. Entonces Sarrin probó un bocado de pescado y le pareció que no estaba fresco. Pero las demás compañeras lo probaron y dijeron que sabía bien. Sarrin solo pudo explicar con vergüenza que últimamente estaba demasiado cansada. De camino a la oficina, Sarrin se sintió mal de repente y entró corriendo en una farmacia. Al ver los test de embarazo en el mostrador, dudó durante mucho tiempo. Pero al final compró uno y se lo llevó a la empresa para hacerse la prueba. Cuando salió el resultado, Sarrin se quedó paralizada. Lo que más temía había terminado ocurriendo. Justo en ese momento, llegó una buena noticia sobre un proyecto de la empresa, pero ella no pudo alegrarse. Porque aquel embarazo podía descolocar por completo el plan de vida que tenía pensado. De vuelta a casa, recordó que ella y Heudon habían acordado tener hijos al menos 2 años más tarde. Después del trabajo, Sarrin vio a unos niños en el parque y se detuvo sin darse cuenta. Entonces descubrió que Heudon también estaba no muy lejos, mirando a los niños con una sonrisa. Aquella escena hizo que el ánimo de Sarrin se volviera todavía más complicado. Esa noche, Heudon llevó a Sarrin a cenar a un restaurante.
Antes de que pudieran pedir, un superior de Heudon lo llamó para decirle que se preparara para hacerse cargo del trabajo de una compañera. Sarrin preguntó qué había pasado. Heudon dijo contento que una compañera había dimitido porque estaba embarazada, y que a partir de entonces él se encargaría de su trabajo. Aquella frase volvió a inquietar a Sarrin, que apenas había conseguido calmarse un poco. Sarrin seguía sin poder creérselo. A la mañana siguiente, fue otra vez a la farmacia y compró muchos test de embarazo. Pero todos dieron el mismo resultado. Cuando Heudon volvió a casa y vio aquel montón de test, se quedó completamente pasmado. Sarrin le dijo que quizá estaba embarazada de verdad, pero que aún no estaba preparada para tener un hijo. Al mismo tiempo, también surgió un problema en la familia de Jessin. Por un descuido en la guardería, su hija se hizo daño en la cabeza. La pareja tenía que buscar a alguien que cuidara de la niña, pero eso requería tiempo. Y durante los días siguientes los dos tenían que trabajar. Después de hablarlo, fueron a casa de la señora Heydon. Al enterarse de que su nieta se había lesionado, la señora Heydon se quejó enseguida y dijo que ya les había advertido que no debían dejar a la niña al cuidado de desconocidos. Les pidió que llevaran a la niña a casa de la abuela paterna. Pero Jessin decidió llevar primero a la niña a casa de su propia madre. Dijo que su madre podía ayudar a cuidarla y que así podían estar tranquilos. Al oírlo, la señora Heydon se molestó enseguida y se quejó de que muchas nueras desearían que su suegra cuidara de los nietos, mientras que en su casa ocurría justo lo contrario. Pero Kai-Win se fue a una cena de empresa. Olvidó recoger a la niña y su hija tuvo que quedarse una noche más en casa de la abuela materna. Jessin y Kai-Win discutieron por eso. Jessin le reprochó a Kai-Win que, sabiendo que tenía que recoger a su hija, no debió beber. Kai-Win explicó que estaban sus superiores de la empresa y que no pudo negarse. Jessin no pudo aceptar esa explicación. Dejó claro que aquello no era una tontería, sino una cuestión de principios. Ella también tenía que enfrentarse a la presión de la empresa, pero nunca había fallado con su hija. Los dos habían acordado desde el principio que criar a la niña era una responsabilidad compartida. Si Kai-Win rompía primero ese principio, al final toda la presión caería sobre Jessin. Kai-Win pensó que ella estaba reaccionando de forma exagerada, pero Jessin le exigió que prometiera que algo así no volvería a pasar. Justo en ese momento, la madre de Jessin llamó para decir que se había torcido la espalda mientras bañaba a su nieta. Jessin condujo enseguida hasta allí. Como Kai-Win había bebido, no podía conducir y no le quedó otra que quedarse allí, sintiéndose culpable. Esta vez, Jessin y Kai-Win se quedaron sin nadie que pudiera echarles una mano con la niña. Aún así, Jessin no quiso pedirle ayuda a la señora Heydon. Pensó en pedirse un mes de permiso y hacerse cargo ella sola de la niña. Kai-Win no quería que su mujer dejara el trabajo, así que al día siguiente intentó quedarse en casa con la niña por su cuenta. Pero apenas aguantó media jornada. Al final no tuvo más remedio que llevar a la niña a casa de sus padres para pedir ayuda. Cuando la señora Heydon se enteró de que la madre de Jessin se había lesionado, empezó con los reproches enseguida. Lo que de verdad le molestaba era que hubiera sido Kai-Win quien pidiera permiso para cuidar a la niña, y no Jessin. Para ella, los hombres debían anteponer el trabajo, y las mujeres debían quedarse en casa cuidando de los hijos. Kai-Win vio que su madre no paraba de hablar, así que cambió de tema. Dijo que había estado tan ocupado con la niña que ni siquiera había tenido tiempo de comer. Al día siguiente, Heudon pasó por allí, despertó a la niña sin querer. Y Kai-Win tuvo que ir enseguida a calmarla. Solo entonces Heudon entendió por primera vez que cuidar de un bebé era mucho más duro de lo que imaginaba. Kai-Win también le comentó que un bebé podía ponerse a llorar en cualquier momento, y que los padres tenían que reaccionar al instante. Aunque vio todas esas dificultades, Heudon seguía feliz por estar a punto de convertirse en padre, y se lo contó a Kai-Win. Kai-Win lo felicitó, pero también le recordó que debía tomárselo en serio y tratar bien a Sarrin. Al final, Jessin y Kai-Win siguieron sin encontrar otra salida y tuvieron que llevar a la niña a casa de la señora Heydon. Jessin dijo que criar a su hija era responsabilidad de los dos, y que no quería seguir molestando siempre a sus padres. Kai-Win le preguntó qué otra opción tenían, si llevarse a la niña al trabajo o dejarla sola en casa. En cuanto la señora Heydon los vio llegar, se quejó de que tendrían que haber llevado antes a la niña. Jessin esperaba encontrar pronto a otra persona que cuidara de la niña. También dijo que le pagaría a la señora Heydon por cuidar de ella. Pero la señora Heydon se sintió herida al oírlo. Dijo que cuidar de su nieta era su responsabilidad. Pero que en una familia no se debían echar cuentas de una forma tan fría. De camino a casa, Jessin se sintió muy triste. Ella había pensado que, si se esforzaba lo suficiente, muchos problemas podían resolverse. Pero ahora, solo con lo de la niña, ya se sentía desbordada. Mientras tanto, el divorcio de Midon también se quedó encallado. El abogado le dijo que no era fácil pedir el divorcio por su cuenta, a menos que pudiera presentar pruebas claras de que Chunbok le había sido infiel. Esa noche, Midon volvió a casa y enseguida le cayó una bronca de su padre, Namchun.
Namchun pensaba que en un matrimonio los dos debían aguantar. Para él, una relación no podía depender solo del capricho de una persona. Midon rompió a llorar de pronto y dijo que ya se había esforzado todo lo que había podido, pero que ya no aguantaba más. Namchun, sin embargo, creyó que ella todavía no había dejado atrás a Chumbok. Pensaba que, si ya lo hubiera olvidado, no estaría sufriendo tanto. Midon admitió que era verdad. Todavía no había conseguido olvidarlo del todo. Pero mientras Chumbok no aceptara el divorcio, ella no podía liberarse de verdad de ese matrimonio. Al oír aquello, Namchun se enfadó muchísimo y echó a Midon de casa sin más. La señora Heidon intentó frenarlo enseguida y le preguntó a dónde pretendía que fuera su hija. Esa noche, Chumbok fue a casa de Midon y llevó un plato de ternera coreana, que era el favorito de ella. Cuando Namchun vio llegar a su yerno, le pidió inmediatamente a su esposa que preparara la cena. Pero Midon llevó a Chumbok directamente al parque para hablar. Midon le preguntó por qué antes siempre se había negado a ir a casa de sus padres cuando ella se lo pedía. También le preguntó por qué ahora aparecía de repente con un regalo. Chumbok se disculpó y dijo que quería compensar los errores del pasado. Pero Midon no lo aceptó. Solo le pidió que firmara el acuerdo de divorcio. Chumbok le suplicó que le diera una oportunidad más, pero Midon dijo que ya estaba harta. Lo que Chumbok había hecho en el pasado ya había dejado a Midon muy herida. Ella le preguntó dónde había estado cuando ella se encontraba en su peor momento y más lo necesitaba. Al final, le pidió que no volviera a buscarla. Por otro lado, Heudon acompañó a Sarrin al hospital para una revisión rutinaria. El médico les dijo que Sarrin estaba embarazada de 5 semanas. Heudon se puso tan contento que casi saltó de alegría. Quiso abrazar a Sarrin, pero le dio miedo hacerle daño sin querer. Así que se limitó a felicitarla emocionado. Sarrin, en cambio, no se alegró en absoluto. Se quedó mirando la ecografía, completamente en blanco. De camino al trabajo, vio los asientos reservados para embarazadas en el metro, pero no se atrevió a sentarse. Todavía no era capaz de aceptar que estaba embarazada. Después de que una anciana se sentara allí, le preguntó si estaba embarazada. Sarrin lo negó enseguida. Al llegar a la empresa, Sarrin tenía previsto ir con una compañera a ver a un cliente. Pero su compañera recibió de pronto una llamada del colegio. Le dijeron que a su hijo le dolía la tripa y que debía ir al hospital de inmediato. Así que no tuvo más remedio que pedirle a Sarrin que fuera sola a ver al cliente. En la reunión de esa noche, el cliente propuso que Sarrin bebiera una copa con él. Como estaba embarazada, Sarrin tuvo que mentir. Dijo que tenía el estómago mal y que no podía beber. Al oírlo, el cliente perdió claramente el interés, y el ambiente se volvió incómodo por un momento. Por suerte, aquella compañera llegó a tiempo y logró suavizar la situación. Después, la compañera se disculpó con Sarrin. También se culpó por no ser una buena madre. Suspiró y dijo que los demás siempre criticaban a las madres trabajadoras por no saber separar el trabajo de la familia. Pero nunca había imaginado que ella también acabaría así. Había pensado que podría ocuparse bien tanto del trabajo como de su hijo. Pero al final descubrió que las dos cosas no le daban respiro. Sarrin la consoló y le dijo que ya lo estaba haciendo muy bien. Pero la compañera seguía sintiendo que, si quería quedarse en la empresa, incluso volver a casa para cuidar de su hijo dependía de cómo la miraran los demás. Al escuchar esas palabras, Sarrin se quedó pensativa. Se dio cuenta de que ella también podía acabar enfrentándose a la misma situación en el futuro. Mientras Sarrin seguía hecha un lío, Heudon no podía ocultar su alegría. Empezó a contárselo a todos sus compañeros, orgulloso de que iba a ser padre. Dijo emocionado que aquella noche invitaba él a cenar a todo el grupo. Al día siguiente, Sarrin tenía previsto reunirse con sus amigas. Pero su amiga Yeonsu no tenía a nadie que la ayudara a cuidar de su hijo. Así que todas tuvieron que cambiar el plan e ir a su casa. Nada más verse, Yeonsu empezó a quejarse de que su marido no era de fiar. Ella le había avisado hacía una semana, pero su marido no había vuelto hasta ese momento. Ni siquiera los padres de su marido querían ayudarla con el niño. En cambio, si habían sacado tiempo para ir a pescar. Yeonsu solo quería salir de vez en cuando. Pero incluso para eso tenía que esperar a que su marido quisiera. Su marido, además, siempre repetía que el dinero de la casa lo ganaba él con su esfuerzo. Jumi también se indignó al oírlo. Dijo que el trabajo al menos tenía hora de salida, pero cuidar de un niño no terminaba nunca. Yeonsu sonrió con amargura y dijo que, aunque el niño era de los dos, al final parecía que solo ella se hacía responsable. Cada día llevaba el pelo hecho un desastre. Y si no fuera por su hijo, ya se habría separado de su marido. A la mañana siguiente, la señora Heidon llamó para pedirles a Heudon y a Sarrin que fueran al funeral de una tía de la familia. Heudon se preocupó porque pensaba que un funeral no le convenía a una embarazada. Así que le aconsejó a Sarrin que se quedara en casa. Sarrin temía que su suegra se molestara. Además, le recordó a Heudon que no dijera nada del embarazo. Ella creía que un funeral no era el lugar para anunciar un embarazo. Así que solo le pidió a Heudon que dijera que le había surgido algo urgente en el trabajo y que no podía ir.
En el funeral, cuando la señora Heidon vio que Heudon había llegado solo, le preguntó enseguida dónde estaba Sarrin. Heudon no tuvo más remedio que mentir. Dijo que Sarrin tenía una urgencia en la empresa. A la señora Heidon se le cambió la cara al instante. El tío, que tenía muy mal carácter, se enteró de que Sarrin no había ido y también empezó a criticarla por no conocer las normas. Dijo que, si pasaba algo en la familia del marido, que una nuera no asistiera era una falta de educación. La señora Heidon intentó dar la cara por Sarrin. Explicó que ella ni siquiera había conocido a aquella tía. Pero el tío no lo aceptó. Dijo que ellos consentían demasiado a los jóvenes, y que por eso las nuevas generaciones no entendían las normas. También dijo que era comprensible que Jessin no pudiera ir porque tenía que cuidar de la niña. Pero, según él, lo de Sarrin no tenía justificación. Al ver que los familiares reprendían a su madre delante de todos, Heudon finalmente no pudo contenerse. Entonces dijo la verdad, Sarrin estaba embarazada. Al enterarse de la razón, la señora Heidon llamó enseguida a Sarrin. Nada más contestar, lo primero que hizo Sarrin fue disculparse. Pero la señora Heidon le preguntó muy contenta si era verdad que estaba embarazada. Después de que Sarrin lo confirmara, la señora Heidon le dijo que durante el embarazo descansara tranquila en casa y no se ocupara de nada. Tras colgar, Sarrin se sintió todavía más confundida. No esperaba que su suegra se enterara tan rápido. Mientras tanto, como Midon apenas había comido durante el funeral, fue de madrugada a la cocina a buscar algo de comer. Pero justo se encontró con Namchun. Namchun volvió a regañarla. Suspiró y dijo que él solo quería que sus 3 hijos vivieran bien. Namchun le reprochó a Midon que no quisiera aguantar. Incluso pensó que, si ella y Chumbok hubieran tenido un hijo, quizá todavía podrían seguir adelante. Pero para Namchun, Midon se empeñaba en no dar marcha atrás y solo pensaba en divorciarse. Aquellas palabras le dolieron muchísimo a Midon. Ella contuvo las lágrimas y se dio la vuelta para marcharse. Namchun le preguntó por qué ya no comía. Midon solo dijo que ya estaba llena. Namchun siguió sin detenerse. Le preguntó qué le quedaría a una hija después de pedir el divorcio. Aquel día, Jessin volvió a casa después del trabajo y vio que la señora Heidon estaba dejando preparado el desayuno del día siguiente. Jessin le aconsejó que no se esforzara tanto. Le dijo que ella y Kai-Win casi nunca desayunaban en casa entre semana. La señora Heidon se sintió algo decepcionada al oírlo. Dijo que, cuando Kai-Win era pequeño, nada más abrir los ojos quería comer arroz. También dijo que, si ella no cocinaba, a su hijo se le acabaría viniendo el cuerpo abajo. Jessin entendió que su suegra en realidad estaba preocupada por su hijo. Así que solo pudo seguirle la corriente a duras penas. La señora Heidon añadió que su nieta estaba muy sola. Dijo que, cuando salía a jugar, siempre se quedaba mirando a los hijos de otras personas. Jessin pensó que su suegra se refería a que la niña necesitaba relacionarse con otros niños. Por eso explicó que ella y Kai-Win ya habían decidido llevarla a la guardería. Pero la señora Heidon no hablaba de la guardería. Lo que de verdad quería decir era que, mientras todavía estaban a tiempo, la pareja debía tener otro hijo para que su hija tuviera compañía. Jessin sonrió y lo rechazó. Dijo que con una sola hija ya le costaba mucho. Con la situación que tenían en casa, criar a 2 niños sería demasiado difícil. La señora Heidon dijo enseguida que ella podía ayudarles a cuidar de los niños. Jessin no volvió a decir nada al oírlo. Solo cogió a la niña en brazos, molesta, y se marchó. Antes de que se fueran, la señora Heidon todavía se acordó de ponerle un gorro a la niña. También le recordó a Jessin que hacía frío y que no dejara que se resfriara. Al salir, Jessin se quedó un momento de pie, con la cara seria. Al recordar lo que su suegra acababa de decir, solo pudo suspirar. Por otro lado, la señora Heidon preparó una cena abundante para celebrar el embarazo de Sarrin. Durante la comida, todos tenían arroz blanco. Pero delante de Sarrin había un cuenco de arroz con soja. Sarrin quiso apartar los granos de soja. Pero la señora Heidon le recordó enseguida que la soja era muy nutritiva y buena para las embarazadas. A Sarrin no le gustaba comer soja. Pero la señora Heidon dijo que ahora estaba embarazada y que ya no podía ser tan quisquillosa como antes. Aunque no le gustara, tenía que comérsela por el bebé. Sarrin no tuvo más remedio que probar un poco y tragárselo a la fuerza. Namchun también intervino. Dijo que Kai-Win y Jessin ya tenían una niña. Así que estaría bien que el bebé de Heudon y Sarrin fuera un niño. La señora Heidon tomó enseguida la palabra. Dijo que, si era una niña, entonces tendrían otro. Volvió a mencionar que su nieta jugaba sola y se sentía muy sola. Por eso pensaba que al menos debía haber 2 niños. Para contentar a sus padres, Heudon respondió sin pensarlo. Dijo que, si dependiera de él, podrían tener unos cuantos más enseguida. Sarrin le preguntó de inmediato qué pasaría entonces con su trabajo. Heudon lo soltó como si nada. Dijo que podían tener primero a los hijos y luego volver poco a poco al trabajo. Sarrin explicó que la baja de maternidad ya la tenía muy preocupada. Si se ausentaba demasiado tiempo, temía que la empresa no la dejara volver.
Pero a la señora Heydon aquello le pareció incluso lo mejor. Dijo que Sarrin, aunque trabajara, tampoco ganaba tanto. Y que al final el dinero también se gastaba. Así que era mejor vivir con el sueldo de Heudon y centrarse en criar al bebé. Por suerte, Namchun interrumpió a tiempo, y aquella comida no se tensó más. Al volver a casa, Sarrin vio 2 botellas de un líquido oscuro sobre la mesa. Heudon sirvió enseguida un vaso. Dijo que era un tónico que su madre había preparado especialmente, y que era bueno para el bebé. Sarrin no quería beberlo. Pero Heudon insistió en que aguantara por el bebé. Sarrin se armó de valor y probó un sorbo. Pero aquel sabor le dio tantas náuseas enseguida que no pudo soportarlo. Ya no pudo contenerse más. Salió enfadada de casa y dijo que iba a dar un paseo. Esa noche, Heudon cenó en casa de sus padres. La señora Heydon vio que su hijo parecía haber adelgazado. Entonces le preparó carne asada para que se la llevara a casa. Heudon dijo que Sarrin tenía náuseas por el embarazo y que no soportaba el olor de la carne asada. Pero la señora Heydon pensó que Sarrin era demasiado delicada. Así que llamó enseguida a Sarrin, que seguía en el trabajo. La señora Heydon, la madre de Heudon, supo que Sarrin tenía náuseas por el embarazo y la llamó expresamente. Al principio le preguntó cómo se encontraba, pero enseguida llevó la conversación hacia Heudon. Le recordó que él también tenía que comer a sus horas. La señora Heydon dijo que sabía que Sarrin lo estaba pasando mal con el embarazo. Pero también le dolía ver a su hijo sin comer bien porque estaba preocupado por su esposa. Sarrin entendió entonces que su suegra la estaba presionando, aunque no la estuviera regañando directamente. Al final, acabó disculpándose en voz baja. A la mañana siguiente, el despertador despertó a Sarrin. Heudon quiso llevarla en coche al trabajo, pero ella insistió en ir en metro. Sin embargo, en cuanto olió la comida que alguien llevaba en el vagón, le volvieron las náuseas del embarazo. Tuvo que bajarse antes para recuperarse un poco. Cuando Sarrin llegó a la empresa, la reunión importante ya había terminado. Los directivos sabían que estaba embarazada, pero no tuvieron en cuenta cómo se encontraba. Incluso le sugirieron que entregara el proyecto a otro compañero. Por suerte, su jefe de equipo intervino a tiempo por Sarrin. Solo así la dirección le dio otra oportunidad, aunque no de muy buena gana. Esa noche, Sarrin se disculpó con su jefe de equipo. También le agradeció que hubiera asumido parte de la presión por ella. El jefe de equipo la consoló. Le dijo que ella también era humana y que él había pasado por algo parecido, así que podía entenderla. Mientras tanto, Midon decidió mudarse a un piso de alquiler para no seguir aguantando los reproches de su padre. Después de preguntar en varios sitios, le pidió a Heudon que fuera con ella y se hiciera pasar por su marido. Sarrin había pasado todo el día ocupada. Cuando volvió a casa, estaba tan agotada que apenas tenía fuerzas. Pero Heudon sacó el libro de educación prenatal que Midon le había regalado. Muy animado, quiso leérselo al bebé. Sarrin estaba agotada, pero Heudon seguía insistiendo. Al final, ella no pudo más y estalló. Le reprochó que no hubiera visto que ya estaba al límite. Solo entonces Heudon se dio cuenta de que había ignorado cómo se encontraba su esposa. Se disculpó enseguida. Pero Sarrin ya no pudo contener todo lo que llevaba dentro. Solo se dio la vuelta y volvió al cuarto. En aquel momento, Heudon tenía toda su atención puesta en el bebé. Pero no había mirado de verdad a Sarrin, aunque la tenía delante. A medianoche, Sarrin volvió a levantarse por las náuseas y fue al baño. Cuando regresó a la cama, miró a Heudon, que dormía profundamente. Entonces recordó todo lo que había pasado durante el día. Su suegra se preocupaba sobre todo por su hijo. Heudon prestaba más atención al bebé. Y su jefe solo pensaba en el proyecto. Sarrin ya no sabía si quedaba alguien que tuviera en cuenta lo que ella sentía. Al pensarlo, rompió a llorar. Pero se contuvo para no despertar a Heudon. Esa noche, Yesin fue a casa de su suegra para recoger a su hija. Nada más entrar, vio que su suegra le estaba dando kiwi a la niña. Yesin le recordó de inmediato que ya le había escrito una lista. Por ahora, la niña no podía comer kiwi. Pero a su suegra no le importó. Solo dijo que a la niña le gustaba y que no hacía falta criar a los niños con tantas precauciones. Para ella, comer de todo era más sano. Yesin intentó explicarle que los niños tenían necesidades de alimentación distintas según la edad. Pero su suegra siguió aferrada a su propia experiencia. Dijo que ella jamás haría daño a su nieta. Yesin entendió que seguir hablando no servía de nada. Así que se quedó callada. Antes de marcharse, la suegra volvió a recordarle que esa noche ya no hacía falta bañar a la niña. La abuela y la tía ya la habían llevado ese día a una casa de baños. Al oírlo, Yesin no pudo aceptarlo. Pensó que la niña todavía era demasiado pequeña. En una casa de baños, el suelo podía resbalar. No era seguro y tampoco le parecía lo bastante higiénico. Pero su suegra seguía convencida de que no había hecho nada mal. Yesin no discutió más. Solo levantó a la niña en brazos y se marchó en silencio. Cuando Yesin salía con la niña en brazos, se encontró con Midon en la entrada. Midon saludó a su cuñada. Después entró en silencio para buscar a su madre.
Durante el día, la señora Heidon ya había oído por su prima que Midon se había mudado a un piso de alquiler para evitar a su padre, el señor Namchun. Cuanto más lo pensaba, más se arrepentía. Así que sacó el dinero que había ahorrado durante años y se lo entregó a Midon. Quería que su hija pudiera buscar un sitio mejor. La señora Heidon se culpó a sí misma. Dijo que todo había sido culpa suya. Se arrepintió de no haber apoyado a Midon cuando quiso estudiar un posgrado. También se arrepintió de haberla obligado a casarse, aun sabiendo que aquel matrimonio no era adecuado. Midon abrazó a su madre. Le dijo que no había sido culpa suya. Aquella era su vida. Y también había sido una decisión que ella misma había tomado. Cuando Yesin volvió a casa, su hija ya se había quedado dormida. Miró a la niña y pensó que ese día ella también debía de haber acabado muy cansada. Después, Yesin sacó la carta de renuncia que ya tenía preparada. Decidió abandonar su carrera y quedarse en casa para cuidar de su hija. Ese día, la señora Heidon llamó a Sarrin para hablarle de los preparativos de la ceremonia familiar del fin de semana. En apariencia, habló con mucha cortesía. Le dijo que, si no se encontraba bien, no hacía falta que se obligara a ir. Pero Sarrin dudó un momento y aún así aceptó. La señora Heidon se alegró enseguida. Añadió que estar embarazada no quería decir que tuviera que encerrarse en casa. También dijo que moverse un poco incluso era bueno para el bebé. Sarrin suspiró y colgó. Cuando Heudon supo que su madre había llamado a Sarrin, al principio pensó en volver solo a casa el fin de semana. Él sabía que Sarrin llevaba muy cansada desde que se quedó embarazada. Pero la señora Heidon dijo que Sarrin ya había aceptado. También añadió que, aunque se quedara en casa, estaría cansada igual. Al oír que su esposa había decidido ir por su cuenta, Heudon se alegró. Aquello sí le pareció propio de una esposa considerada. El día de la ceremonia familiar, Sarrin se sentó en el suelo y ayudó a la señora Heidon a preparar la comida. La señora Heidon le pidió que fuera al balcón a buscar aceite de cocina. Heudon se levantó de inmediato para ir en lugar de su esposa. Al verlo, a la señora Heidon se le cambió la cara. Heudon también preguntó por qué Midon no había vuelto. La señora Heidon explicó que ella misma le había dicho a Midon que saliera. No quería que su hija siguiera en casa aguantando las malas caras del señor Namchun. Después, Heudon vio que Sarrin seguía ocupada y se remangó para ayudar. Pero la señora Heidon lo echó enseguida. Estaba convencida de que en la cocina solo iba a molestar. El tío que estaba al lado también intervino. Dijo que no quedaba bien que los hombres estuvieran en la cocina. Por eso, Heudon debía salir a beber agua. Sarrin quedó atrapada en medio de la situación y se sintió muy incómoda. Solo pudo pedirle a Heudon que saliera primero. Más tarde, Heudon acabó llevando a Sarrin a la habitación casi a la fuerza para que descansara. Le dijo que él se encargaría del resto. Pero Sarrin apenas llevaba un rato tumbada cuando oyó fuera la voz de la señora Heidon regañando a Heudon. Al escucharlo, Sarrin se sintió todavía más incómoda. Esa noche, al volver a casa, Heudon le pidió a Sarrin que apagara el ordenador y descansara. Le dijo que podía pedir ayuda a una compañera o a otra persona. Pero Sarrin se enfadó. Dijo que la situación ya no era como antes. Desde que se había quedado embarazada, todos daban por hecho que era ella quien tenía que ceder. Pero el proyecto seguía en marcha. Y ella no sabía a quién más podía pedir ayuda. Sentía que la vida de Heudon no había cambiado en nada. Por eso él no podía entender su situación. Heudon suspiró y dijo que la entendía. Pero volvió a mencionar la ceremonia familiar y las ofrendas. Desde su punto de vista, Sarrin podía no haber ido. También podía haber dicho directamente que estaba ocupada. Nadie la había obligado. Al oírlo, Sarrin se enfadó todavía más. Admitió que nadie la había obligado. Había sido ella quien, tontamente, había vuelto a intentar hacerlo todo bien. Al final, los dos volvieron a discutir por los preparativos de la ceremonia familiar. Aquella noche, Sarrin sintió de pronto un fuerte dolor abdominal. Llamó a Heudon y le dijo que le dolía mucho. No sabía qué hacer. Aunque Heudon seguía pensando que Sarrin estaba empeñada en llevar la razón, la llevó de inmediato al hospital. Después de la revisión, el médico le dijo a Heudon que Sarrin tenía una amenaza de aborto. La causa principal era el exceso de cansancio y un estado emocional muy alterado. El bebé, por el momento, estaba bien. Pero a partir de entonces tenían que tener mucho cuidado. Heudon recordó la discusión de la noche anterior. Aún así, siguió pensando que él no había dicho nada excesivo. Creía que Sarrin estaba demasiado sensible. Cuando la madre de Sarrin, la señora Doné, se enteró de que su hija estaba ingresada, fue de inmediato al hospital. No le reprochó nada a Heudon. Solo llevó a Sarrin a la habitación. Al ver a su hija tumbada en la cama del hospital, la señora Doné se sintió profundamente dolida. Sarrin se sorprendió un poco al saber que Heudon había avisado a su madre. La señora Doné le pidió a su hija que descansara tranquila. Le dijo que ella se ocuparía de todo. Después le recordó a Heudon que tenía que cuidar bien de Sarrin. Heudon explicó que Sarrin había estado demasiado ocupada con el trabajo últimamente.
También dijo que le costaba descansar de verdad. Al oírlo, la señora Doné decidió cerrar temporalmente la tienda. Después se mudó a casa de Sarrin para cuidar de su hija. Tras recibir el alta, Sarrin recibió una llamada de la señora Haydon. Nada más empezar, la señora Haydon le preguntó por qué estaba en casa a esa hora. Sarrin solo pudo mentir. Dijo que no se encontraba bien y que estaba descansando. La señora Haydon dijo que la noche anterior había tenido un mal sueño. Por eso había llamado para preguntar si el bebé estaba bien. Sarrin dijo que no pasaba nada. También le pidió que no se preocupara. Después de colgar, la señora Haydon se giró hacia el señor Namchun. Se quejó de que Sarrin parecía estar siempre mala. El señor Namchun dijo que quizás Sarrin estaba demasiado cansada por el trabajo. Pero la señora Haydon no estuvo de acuerdo. Dijo que, cuando ella estuvo embarazada de 3 hijos, también tuvo que ocuparse del negocio y cuidar de la familia. Y aún así, lo había soportado todo. El señor Namchun le recordó que los tiempos habían cambiado. Sarrin estaba embarazada y tenía que cuidarse más. Solo entonces la señora Haydon lo aceptó, aunque a regañadientes. En ese momento, la señora Doné estaba en casa de Sarrin moviéndose de un lado a otro. Incluso había preparado costillas estofadas, el plato favorito de su hija. Cuando la señora Haydon llegó, se sorprendió al encontrar allí también a la señora Doné. Haydon explicó que Sarrin necesitaba descansar. Por eso su suegra había venido a cuidarla. La señora Haydon preguntó enseguida si la situación era tan grave. También preguntó si el bebé tenía algún problema. Sarrin se apresuró a explicar que solo estaba demasiado cansada. Pero la señora Haydon no tardó en insistir otra vez. Dijo que ella ya le había aconsejado a Sarrin que dejara el trabajo. Estando tan débil, no podía seguir trabajando. Luego se volvió hacia la señora Doné. Le preguntó si no tenía que atender su negocio y si pensaba quedarse allí todo el tiempo. La señora Doné explicó que su hija no se encontraba bien. Solo necesitaba descansar unos días. La señora Haydon añadió que la señora Doné no tenía que ser tan cortés. Si se lo pedía, ella también iría a cuidarla. La señora Doné respondió que simplemente temía molestarla. Entonces la señora Haydon recalcó que Sarrin también era su hija. Cuidar de su nuera era lo que correspondía. Después, la señora Haydon le pidió a Haydon que calentara las gachas de arroz que ella había traído. Al ver la situación, la señora Doné también le dijo a Haydon que lo hiciera. La señora Haydon siguió sentada en el sofá dando indicaciones. Mientras tanto, la señora Doné no dejaba de trabajar en la cocina. Sarrin miró a su madre trabajando sin parar y se sintió muy mal. Pero no se atrevió a decir nada. Antes de marcharse, la señora Haydon volvió a aconsejarle a Haydon que hiciera que Sarrin dejara el trabajo. Dijo que Sarrin debía quedarse en casa mientras él iba tranquilo a trabajar. Según ella, los asuntos de la casa podían quedar en manos de la suegra. Si no, más adelante la situación solo empeoraría. Al fin y al cabo, cuando naciera el bebé, también haría falta alguien que ganara dinero para comprar leche de fórmula. Cuando la señora Haydon se fue, la señora Doné empezó otra vez a limpiar la casa. Sarrin quiso pedirle a su madre que parara. Pero la señora Doné le dijo que volviera al cuarto a descansar. Al ver la espalda de su madre mientras seguía ocupada, Sarrin se sintió todavía peor. Por fin entendió que una madre y una suegra nunca eran lo mismo. Por otro lado, Yesin tenía que ir a recoger a su hija. Pero recibió de pronto un aviso de la empresa y no pudo salir por un asunto urgente de última hora. Solo pudo llamar a su marido, Kai-Win, y pedirle que fuera a recoger a la niña. Aunque Kai-Win todavía tenía una reunión después, le dijo a Yesin que se quedara tranquila. Él iría después del trabajo. Aquello también le hizo darse cuenta otra vez de que criar a una hija no era responsabilidad solo de la esposa. Cuando Kai-Win llegó a casa de sus padres, la señora Haydon preguntó por qué no había ido Yesin. Kai-Win explicó que en la empresa de Yesin había surgido un asunto urgente. La señora Haydon se quejó enseguida. Para ella, no había nada más importante que la niña. Kai-Win se apresuró a defender a su esposa. Explicó que se trataba de una urgencia laboral y que Yesin no había faltado a propósito. En ese momento, el señor Namchun volvió con la nieta. Kai-Win estaba a punto de coger a la niña en brazos. Pero vio que su hija llevaba una piruleta en la mano y preguntó de inmediato qué había pasado. El señor Namchun explicó que, de camino a casa, el dueño del supermercado había visto a la niña tan mona que le había regalado una. Kai-Win se opuso enseguida. Dijo que su hija todavía era demasiado pequeña para comer algo así. Podía dañarle los dientes. Pero la señora Haydon le quitó la piruleta de un tirón. Dijo enfadada que más adelante a la niña le saldrían dientes nuevos, así que no pasaba nada. Dicho eso, volvió a darle la piruleta a su nieta. El señor Namchun añadió contento que el dueño del supermercado también había dicho otra cosa. Según él, la niña seguramente tendría un hermano pequeño en el futuro. No le gustaban las muñecas y solo le gustaban los juguetes de niño. La señora Haydon le siguió la corriente. Dijo que la niña tenía cosas de niño.
Win se sintió incómodo al escucharlo. No pudo evitar decir que su hija ya estaba bien tal como era. Pero la señora Haydon dijo que ella solo quería darle lo mejor a su nieta. Después volvió a mencionar que hacía tiempo había aconsejado a Jessin tener otro hijo. Ella podía ayudar a cuidarlo. Solo entonces Win entendió de verdad por qué Jessin no quería ver a su suegra. Cualquiera se habría cansado de escuchar tantas quejas. Cualquiera se habría cansado también de tanta presión para tener otro hijo. Además, las ideas de las dos generaciones sobre la crianza estaban demasiado alejadas. Cuando Win volvió a casa, se quedó sentado solo en el sofá, pensando. Después de que Jessin regresó del trabajo, lo primero que hizo fue preguntarle si estaba cansado. Win le dijo que la niña ya se había dormido. Jessin estaba a punto de entrar en la habitación para verla. Pero Win se disculpó de pronto con ella. Reconoció que antes siempre la culpaba. Solo ahora entendía que se había equivocado. También pensó que tenían que tomar una decisión en serio. Los dos decidieron buscar primero una guardería para su hija. Pero cuando llegaron allí, la directora les dijo que las plazas ya estaban completas. Muchos padres habían empezado a apuntar a sus hijos desde el nacimiento. Ellos tendrían que esperar al menos un mes. Y aún así, quizá ni siquiera conseguirían plaza en todo un año. Solo entonces la pareja sintió de verdad que criar a un hijo era mucho más que traerlo al mundo. En ese momento, parecía que solo les quedaba una última opción. Al volver a casa, Jessin sacó la carta de renuncia que ya había escrito. Dijo que llevaba tiempo pensando en eso. Pero nunca había conseguido decidirse. Ahora parecía que de verdad había llegado el momento de tomar una decisión. Win suspiró. Le preguntó si todavía le gustaba su trabajo como periodista. Jessin sonrió y dijo que claro que le gustaba. Ser periodista siempre había sido su sueño. Después de un momento de silencio, Win le dijo que ella debía seguir trabajando. Él se quedaría en casa para cuidar de la niña. Analizó que sus salarios anuales eran parecidos. Así que, si era así, debía continuar su carrera. Quien amaba más su trabajo y tenía mejores perspectivas de futuro. Jessin amaba su trabajo. Y el sueño de Win era convertirse en un buen padre. Jessin se quedó muy sorprendida al escucharlo. Le preguntó si de verdad lo había pensado bien. Win lo confirmó. Dijo que criar a una hija era una responsabilidad compartida por la pareja. Mientras los dos estuvieran de acuerdo, aquella era la opción más adecuada para su familia. A la mañana siguiente, Win y Jessin llevaron a la niña a casa de sus padres para contarles la decisión. La señora Haydon, al principio, se alegró mucho. Creyó que habían ido a dejar a la niña. Pero cuando oyó que Win quería dejar el trabajo para quedarse en casa cuidando de la niña, la expresión de ella y del señor Namchung cambió de inmediato. Win explicó que era una decisión que la pareja había meditado en serio. Ellos pensaban que, en lugar de que los dos siguieran forzándose, era mejor que uno se quedara en casa. Al oírlo, el señor Namchung se enfadó muchísimo. No podía aceptar que fuera Win quien dejara el trabajo. A sus ojos, el hombre tenía que salir a ganar dinero. La mujer tenía que quedarse en casa cuidando de los hijos. Win intentó explicar que Jessin en ese momento ganaba más. Pero al escucharlo, el señor Namchung se enfadó todavía más. Pensó que no había criado a su hijo con tanto esfuerzo para que renunciara al trabajo y volviera a casa a cuidar de una niña. Cuanto más hablaba, más se alteraba. Al final, entró directamente en la habitación. Después de que el señor Namchung se marchara, la señora Haydon se volvió hacia Jessin. Le preguntó si de verdad aquello estaba bien. Le preguntó una y otra vez si ella había hecho algo mal. También quiso saber si se había metido donde no debía para que las cosas acabaran así. Pensaba que, aunque ella se hubiera equivocado en algo, no era motivo para que Win dejara el trabajo. Jessin respondió con calma. Dijo que no era por su suegra. Era porque ellos dos habían considerado que aquella era la opción más adecuada. El dinero importaba, por supuesto. Pero en esa etapa, criar personalmente a la niña era más importante para ellos. Además, siempre había sido su responsabilidad. La señora Haydon escuchó todo aquello, pero siguió sin entenderlo. Entonces, Win le contó a su madre algo que su padre había dicho tiempo atrás. El señor Namchung había dicho borracho que se arrepentía de haber pasado toda su vida ganando dinero para mantener a la familia. Se había perdido el crecimiento de sus hijos. Win dijo que había tomado esa decisión también por la felicidad más duradera de su hija y de su familia. Esperaba que su madre confiara en él. También esperaba que entendiera la elección que habían hecho como pareja. Después, la señora Haydon fue a reunirse con sus amigas. No se olvidó de presumir de cómo cuidaba a su nieta. Incluso dijo que, si su hijo y su nuera tenían un segundo hijo, ella también ayudaría a cuidarlo. Sus amigas la elogiaron por lo capaz que era. Pero también le recordaron que no debía consentir demasiado a su nuera. Ellas pensaban que, aunque una suegra pusiera dinero y esfuerzo, también tenía que hacer que la nuera supiera corresponder. Al escucharlas, la señora Haydon no pudo evitar quejarse.
Dijo que Yesin trataba muy bien a sus propios padres. Pero no parecía tener muy en cuenta la familia política. Las amigas se sumaron enseguida. Dijeron que ahora muchas nueras eran así. Aunque la familia del marido ayudara mucho, quizá ni siquiera recibía una palabra de agradecimiento. Al final, llegaron a una conclusión muy realista. En estos tiempos, para que una suegra se sintiera segura, lo más importante era tener dinero. Al oír aquello, a la señora Haydon se le borró la expresión del rostro. De camino a casa, Midon vio en la puerta de un restaurante un cartel de «Se busca personal», y pensó que quizá podía encontrar un trabajo a media jornada para sacarse un dinero extra. Durante todos esos años, había vivido pendiente de sus hijos y de los nietos. Tenía miedo de perderlos algún día, pero al mismo tiempo sentía que nadie se había preocupado de verdad por ella. Más tarde, Midon recibió un mensaje que la tocó por dentro y decidió volver a ver a Chunbok. Cuando se encontraron, Chunbok le puso delante los papeles de la separación y le dijo que ya había encontrado trabajo en la empresa de Sarrin. Empezaría muy pronto. Chunbok quería que Midon dejara atrás el pasado, se marchara con él y empezaran una vida nueva. También le prometió que, poco a poco, recuperaría todo lo que habían perdido. Midon no esperaba que él sacara aquellos papeles de golpe, así que le preguntó por qué lo hacía. Chunbok le dejó claro que la decisión era suya. Si Midon no quería irse con él, firmaría el acuerdo y le devolvería la libertad. Esa noche, cuando Midon volvió a casa, la señora Haydon y el señor Namchun hablaron de nuevo con ella sobre la propuesta de Chunbok. Midon dijo que, después de separarse, pensaba prepararse un examen, estudiar un posgrado y empezar de nuevo su propia vida. Pero cada vez que pensaba en sus padres, se sentía culpable. También le daba miedo imaginar cómo sería vivir sola después del divorcio. La señora Haydon le aconsejó que no le diera tanta importancia a lo que dijeran los demás. Solo tenía que escuchar lo que sentía y elegir un camino que le permitiera vivir con más tranquilidad. La señora Haydon también recordó que, cuando Win decidió quedarse en casa para cuidar de los niños, había dicho que era feliz. Aquella frase hizo que la señora Haydon empezara a pensar que quizá, en el pasado, se había preocupado demasiado por el que dirán. Y por eso había pasado por alto la felicidad que sus hijos buscaban de verdad. Al final, le dijo a Midon que, tomara la decisión que tomara, ella la apoyaría sin condiciones. Por otra parte, Sarrin salió a comer con sus amigas. Durante la comida, se enteró de que una amiga que había tenido muchas dificultades para quedarse embarazada por fin esperaba un bebé. La amiga contó que su marido estaba tan contento que ya había reservado plaza en un centro privado de recuperación posparto. Sarrin se sorprendió mucho al oírlo, porque no conocía bien ese tipo de servicios. La amiga le explicó que 2 semanas en un sitio así podían costar unos 20 millones de wons, y que además era muy difícil conseguir plaza. Por suerte, sus padres y su suegra iban a ayudarles con los gastos. Más tarde, Heudon llevó a Sarrin a buscar un centro posparto. Cuando llegaron, les dijeron que las habitaciones estándar ya estaban todas reservadas. Solo quedaban habitaciones VIP, y el precio por 2 semanas no era precisamente barato. A los dos les entró la duda y decidieron pensárselo mejor. Después buscaron en muchos otros sitios, pero ninguno les convenció. Algunos estaban demasiado lejos de casa. Otros eran demasiado caros. Entonces Heudon propuso que quizá podían pedirle a la señora Haydon que cuidara de Sarrin después del parto. Al fin y al cabo, Heudon pensaba que alguien de la familia siempre daba más confianza que una persona de fuera. Sarrin se negó en seco. Ella creía que, después del parto, tener a su suegra cuidándola podía resultar muy incómodo. Heudon todavía intentó convencerla, pero Sarrin se mantuvo firme. Para Sarrin, aquello no era tan fácil como Heudon lo veía. Después, los dos fueron a mirar cosas para el bebé. Sarrin se fijó en un carrito que también usaba una amiga suya, y le pareció un modelo muy bueno. Pero cuando vieron que costaba 2.800.000 wons, los dos se quedaron helados. Heudon no entendía cómo algo para un bebé podía llegar a ser tan caro. Sarrin también pensaba que un carrito solo se usaba durante poco tiempo y que no hacía falta comprar uno tan caro. Pero, al mismo tiempo, los dos querían tener preparado lo mejor para su hijo. Justo cuando estaban a punto de irse, Win llamó a Heudon. Los invitó a él y a Sarrin a cenar esa noche en su casa. Durante la cena, Win y Yesin explicaron que llevaban tiempo queriendo celebrar el embarazo de Sarrin. Pero como tenían que cuidar de su hija pequeña, no habían podido organizarlo hasta ese momento. Heudon preguntó por la niña y también mencionó que Win había decidido dejar su trabajo. Aquello hizo que Heudon empezara a pensar en las decisiones que también le tocarían a él más adelante. Win tranquilizó a su hermano y le dijo que no le diera demasiadas vueltas. Muchas decisiones había que tomarlas según la realidad de cada familia. Yesin también añadió que la forma de vida que Win y ella habían elegido no tenía por qué ser la respuesta correcta para todo el mundo. Pero sí era el camino que mejor encajaba con ellos. Por eso esperaba que Sarrin y Heudon no se presionaran demasiado. Después,
Win le preguntó a Sarrin dónde habían estado ese día. Sarrin dijo que habían estado buscando un centro posparto, pero que ninguno les había convencido del todo. Todo aquello la tenía bastante agobiada. Al decir eso, Heudon volvió a mencionar que quería pedirle a la señora Heidon que cuidara de Sarrin. Al oírlo, Win y Jessin se miraron y no pudieron evitar reírse. Win dijo que él también había tenido esa misma idea en el pasado. Después fue Jessin quien le hizo entender que, para una nuera, ser cuidada por su suegra después del parto podía resultar muy incómodo. Jessin puso un ejemplo muy directo. Dijo que era como si un hombre pasara por una operación en una zona íntima y luego tuviera que dejar que lo cuidara a su suegro. La comparación hizo reír a todos. Solo Heudon no consiguió reírse. Con el paso del tiempo, la barriga de Sarrin fue creciendo cada vez más. Un día, al despertarse, se dio cuenta de que ya no podía agacharse para ponerse los calcetines. Se quedó sentada, llorando, sin saber qué hacer. Heudon la vio así y le dio pena, aunque la escena también le hizo un poco de gracia. Enseguida se acercó para ayudarla a ponerse los calcetines. Después, Sarrin fue a ver a una amiga que ya había pasado por un parto, para prepararse con antelación. La amiga le contó que, durante su parto, el dolor se había prolongado durante mucho tiempo. Al final, incluso tuvieron que intervenirla. También le dijo a Sarrin que, si hubiera sabido que iba a ser tan duro, quizá desde el principio habría elegido una cesárea. Después, Sarrin volvió a la empresa. Al llegar, notó que sus compañeros la miraban raro. Por un momento, no entendió qué había pasado. Justo entonces, su jefa la llamó. Delante de todos, anunció que el proyecto del que Sarrin se había encargado había tenido un gran éxito en la feria comercial. Solo entonces, sus compañeros empezaron a felicitarla. Su jefa también le dio una recompensa especial y le entregó un sobre grande. Esa noche, todo el equipo salió a celebrarlo. Durante la celebración, Sarrin miró las copas de la mesa y pensó que, cuando naciera el bebé, tendría que tomarse una buena copa. La jefa de equipo le recordó enseguida que, si decidía dar el pecho, todavía tendría que aguantar un buen tiempo más. Entonces alguien comentó que, por lo que había oído, el embarazo era la etapa más cómoda para una mujer, porque el bebé aún seguía dentro. La jefa de equipo lo rebatió de inmediato. Dijo que las embarazadas no soportaban oír ese tipo de comentarios, porque durante el embarazo ya tenían que aguantar dolor de espalda, insomnio y muchas otras molestias. También le dijo a Sarrin que, después de convertirse en madre, tampoco llegaban días de verdadera calma. Desde que el niño era un bebé, hasta que aprendía a caminar, a hablar y después iba al colegio. En cada etapa aparecían nuevos problemas. Cuanto más escuchaba Sarrin, más miedo le daba todo. Al final, Sarrin cerró los ojos y suspiró. El bebé todavía no había nacido, y a ella ya le daba miedo todo lo que venía. Todos también comentaron que, en el matrimonio, el embarazo y el parto, las mujeres parecían cargar siempre con más peso. La jefa de equipo añadió al final que, cuando naciera el bebé, los nuevos retos de Sarrin como nuera y como madre empezarían de verdad. Por otra parte, después de dejar su trabajo, Win se centró en cuidar de su hija y en las tareas de casa. Atendía a sus padres, cuidaba de la niña, hacía la compra y preparaba la cena mientras esperaba a que Jessin volviera del trabajo. En cuanto a Midon, después de terminar el proceso de divorcio, se mudó por fin al apartamento que había alquilado. La señora Heidon estaba preocupada por si su hija no comía bien. Por eso fue a verla con kimchi y otros alimentos. Le aconsejó que no se dedicara solo a estudiar. Si en el futuro conocía a alguien que mereciera la pena, también podía darse una oportunidad. Al oírlo, el señor Namchun interrumpió enseguida a madre e hija y les pidió que comieran primero. Aquel día fue la primera vez que Midon cocinó ella misma para sus padres. Preparó fideos salteados con tomate, y le quedaron un poco ácidos. Aún así, la señora Heidon se emocionó mucho. Sintió que su hija por fin había crecido. El señor Namchun, en cambio, solo se preocupó por preguntar por qué no había arroz para acompañar. Justo entonces, Midon recibió un mensaje. El mensaje decía que la solicitud de divorcio había sido aprobada oficialmente. Eso significaba que, por fin, Midon había puesto punto final a aquel matrimonio. Después, la señora Heidon y el señor Namchun pasaron por delante de una tienda de productos para bebé. La señora Heidon quiso comprar un carrito para regalárselo a Sarrin. Pero no llevaba suficiente dinero en la cartera, así que se giró hacia el señor Namchun para ver si él tenía. Mientras tanto, Sarrin recibió otra buena noticia en la empresa. La jefa de equipo anunció que, después de que Sarrin diera a luz, la empresa la enviaría a la Feria del Mueble de Milán para apoyar a unos socios en un proyecto de diseño de interiores. La empresa colaboradora había pedido expresamente que fuera Sarrin quien se encargara de ese proyecto. Sarrin se puso muy contenta. Al volver a casa, le contó enseguida aquella oportunidad a Heudon. Lo que Sarrin no esperaba era que Heudon se opusiera con tanta firmeza. Heudon pensaba que, cuando naciera el bebé, todavía no tendría ni 100 días de vida.
Era justo el momento en que más iba a necesitar a su madre. Por eso Sarrin no podía marcharse en ese momento. Sarrin le recordó, decepcionada, que ellos ya habían acordado antes que, cuando ella terminara su baja por maternidad, Heudon se quedaría en casa cuidando del bebé. Pero Heudon creía que esta vez la situación era distinta. Solo de pensar que Sarrin pudiera irse, Heudon ya no podía aceptarlo. Sarrin le preguntó si él renunciaría tan fácilmente si se tratara de una oportunidad única en su vida. Y así, los dos volvieron a discutir. Al día siguiente, Heudon fue a la empresa y acabó desahogándose con un compañero. Le dijo que estaba muy agobiado y que le preocupaba que Sarrin de verdad quisiera ir a Milán. Él ya había tomado la decisión de poner siempre a su esposa en primer lugar. Pero ahora empezaba a dudar de sí mismo. Su compañero le aconsejó que Sarrin estaba a punto de dar a luz y que era un momento especialmente sensible. No debía ponérselo todavía más difícil. También le dijo que, cuando volviera a casa, hablara de nuevo con Sarrin con calma. Después de discutir con Heudon, Sarrin fue sola a la tienda de la señora Done. La señora Done y su marido vieron que a Sarrin le costaba caminar y que tenía los pies hinchados. Enseguida la sentaron. También le quitaron los zapatos y le masajearon los pies. Sarrin no pudo evitar quejarse. Dijo que, durmiera en la postura que durmiera, no conseguía estar cómoda. El bebé también le daba patadas con mucha fuerza. Nunca imaginó que el embarazo pudiera ser tan agotador. La señora Done la consoló. Le dijo que, precisamente porque había que soportar tantas dificultades, un hijo se volvía aún más valioso. También le dijo que no cambiaría a su hija por nada del mundo. Esa noche, Heudon volvió a casa. Con calma, le propuso a Sarrin que pensaran juntos otra vez en el viaje a Milán. Necesitaban pensar seriamente qué decisión era la mejor para los dos y para el bebé. Sarrin también estuvo de acuerdo. Al día siguiente, los dos fueron al hospital para una revisión prenatal. El médico les dijo que Sarrin tenía muy poco líquido amniótico y que la posición de la placenta también presentaba problemas. Sarrin tenía que ingresar de inmediato y debían practicarle una cesárea cuanto antes para garantizar la seguridad de la madre y del bebé. La noticia asustó mucho a Sarrin. Esa noche, al volver a casa, se quedó sentada en el sofá, completamente ausente. Heudon se acercó para consolarla. Le dijo que el parto era una prueba que tendría que pasar. Mientras el bebé estuviera sano y ella fuera lo bastante fuerte, no hacía falta preocuparse tanto. Sarrin solo soltó un suspiro cansado. Desde que se quedó embarazada, casi nada había salido como ella había imaginado. Justo entonces, Sarrin recibió un mensaje de la señora Heudon. La señora Heudon le decía que los abuelos se encargarían de comprar el carrito del bebé. También le pedía que se concentrara en el parto, estuviera tranquila y no se preocupara más por esas cosas. Después de leer el mensaje, Sarrin, que había soportado tanta presión, por fin sonrió. Solo entonces, Sarrin pareció empezar a prepararse de verdad para convertirse en madre. Sarrin no había resuelto todos los problemas de golpe. Pero esta vez ya no estaba dispuesta a desaparecer dentro del papel de esposa, nuera o madre. Por primera vez, empezó a vivir esa nueva etapa sin perderse a sí misma.